Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo evento de la Semana de la Mediación. Esta tarde nos acompaña Mónica Cristóbal y nos hablará sobre las medidas de apoyo a personas con discapacidad como oportunidad para el diálogo y el consenso. Mónica es abogada en ejercicio, especialista en Derecho Civil, Mercantil y Laboral y una apasionada del ejercicio de la profesión. Es abogada de oficio y directora jurídica de un gran grupo constructor inmobiliario. También es mediadora especialista en mediación civil, laboral y penal. Es mediadora de Media ICAM y ejerce la mediación tanto a título particular como en distintas instituciones. Tiene una gran vocación docente, por lo que participa como ponente en diferentes cursos y eventos formativos del ICAM, tanto de mediación como jurídicos, e imparte clases también en másters y cursos de posgrado en distintas universidades. Es amante de la literatura, escritora de cuentos y poesía y dramaturga, e incluso en alguna de sus obras nos sorprende subiéndose al escenario y asumiendo algún papel. Pues Mónica, adelante, bienvenida y te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Te agradezco la presentación y además que hayas dicho lo de mi vocación literaria. Fui directora jurídica de un grupo de constructor, ahora ya llevo otros 10 años con despacho profesional, que yo creo que eso a lo mejor os he mandado el currículum sin actualizar, que soy un desastre. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hablaros de una ley apasionante y antes de empezar os voy a decir que voy a hablaros, es una ley con un grandísimo contenido por el cambio tan grande que implica y entonces pues tengo que hablar de esta ley, obviamente, del cambio a nivel civil y procesal. Después me voy a fijar mucho en una figura, la del facilitador, y voy a lanzaros una idea, bueno, pues como mediadores, abogados o gente que os habéis adscrito, que sé que os habéis apuntado y que sois del mundo de la discapacidad, que creo que, bueno, pues es una idea muy buena y espero que tenga buena acogida y la podamos desarrollar. Y después hablaré al final también del acceso a la justicia, igual que vamos a hablar de la discapacidad, todas las medidas que se han hecho para acceder a la justicia, pues a la mediación como otra forma de acceder a la justicia. Entonces, para empezar, y como ha dicho Óscar que yo soy literata, pues voy a empezar con un vídeo que creo que es una metáfora muy bonita de lo que supone esta ley. Entonces voy a ver si lo voy a compartir, a ver si soy capaz de hacerlo todo bien, que he estado practicando con Óscar. Sí. ¿Se ve el vídeo, no, Óscar? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale, perfecto, pues empezamos entonces. Vamos a ver. Miren, les voy a contar que el 12 de diciembre de 2021 se celebró el Cross Nacional en Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio Mundial, y era una carrera que, como era federada, pues no había la modalidad para discapacidad. Sin embargo, pues había dos hermanos que los estamos viendo, Diego de 9 años, que tiene una discapacidad intelectual del 45%, que les dijeron a sus padres cuando nació que no llegaría a hablar y a día de hoy habla, lee y va al colegio. Y es un gran deportista y él quería participar. Y ahí le vemos, está participando en igualdad de condiciones que el resto de los niños, gracias a que su hermano pequeño de 7 años, Mauro, hacía de guía. La carrera tenía una especial dificultad porque al ser cross, como ustedes verán, no hay unas líneas definidas, sino que tienen que ir campo a través, con unos recorridos con pendientes, con barro. Y Diego, por su discapacidad, tiene limitada la orientación espacial. Y por eso necesita al hermano, como lo estamos viendo, que simplemente, como ven ustedes ahora, le pone la mano detrás y le ayuda mínimamente para que Diego pueda acceder al deporte y a esta carrera tan importante para él, como digo, como un niño más. Ahí les vemos llegando a la meta y verán ahora ustedes cómo el pequeño lleva su camiseta de guía. Esto es una metáfora de lo que supone esta ley en el mundo de la discapacidad para el acceso a la justicia. Estos niños, cuando acabaron esta carrera, dijeron que estaban cumpliendo lo que su padre les había dicho, que era ni más ni menos, vamos a terminar lo que comenzamos. Y su sueño siguiente va a ser llegar a la carrera San Silvestre 2022. Bueno, pues yo con este vídeo lo que quería mostrarles, que es muy bonito, que esta ley, en suma, a ver si ahora soy capaz de quitar el vídeo, que creo que no. A ver, un momentito. A ver, que siga sonando la música. Perdonen. Ahí, ya está. Lo he dejado de conectar, ¿no, Óscar?
Sí, espero que sí. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces esta ley, la ley /8/2021, en una metáfora, como he dicho con este vídeo, lo que supone ya su propio título, nos avanza lo que es, ¿no? Es una ley de apoyo a las personas con discapacidad, ¿no? Para una reforma importantísima a nivel civil y procesal para que todas las personas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Las dos palabras claves del título, que son apoyo, ya nos están dando la pista. Un apoyo es una estrategia o un recurso. Por ejemplo, una silla de ruedas, un intérprete de lenguaje de signos o un facilitador. Estos serían apoyos que vamos a ir viendo. Y está dedicado a las personas con discapacidad. Brevemente, porque habrá mucha gente hoy aquí que es ajena al mundo de la discapacidad, les diré que la discapacidad, tal y como está regulada en la ley, se distingue la discapacidad psíquica y la física. La psíquica, que es la que es igual o superior a un 33%, tiene a su vez dos denominaciones. La discapacidad psíquica como tal, la que sería de trastornos mentales, de salud mental, y la discapacidad intelectual. Bueno, pues cuando hay una limitación en habilidades sociales, en relación con el entorno, en la forma de comprender y comunicarse. Y luego estaría la discapacidad física, que tiene que ser igual o superior a un 65%, y que la Organización Mundial de la Salud también distingue entre discapacidad física como tal, cuando te falta una parte del cuerpo o no tienes una gran parte del cuerpo, o algún órgano, o la discapacidad sensorial cuando está afectada pues, la vista, el oído o la comunicación o el lenguaje. Así lo define la Organización Mundial de la Salud y esta ley, sin embargo, porque como todos sabemos la discapacidad o está reconocida en una sentencia judicial o tienes una resolución administrativa de la Comunidad de Madrid o la comunidad que sea diciendo el grado que tienes de discapacidad. Sin embargo, la ley nos dice que esta ley se va a aplicar a cualquier persona que en un momento de su vida tenga una discapacidad. Imagínense que mañana me da un ictus y transitoriamente estoy un mes afectada pues, en mi discernimiento y justo en esa época pues, tenía prevista la venta de una casa. Pues se me podrían aplicar perfectamente las medidas de apoyo sin tener reconocido en una sentencia ni en una resolución administrativa mi discapacidad. Nosotros ya todos los que estamos aquí, imagino, que estudiamos la carrera con la famosa ley anterior, con el Código Civil anterior, donde hablábamos con total naturalidad y normalidad de la incapacidad. Pues te llegaba un cliente, ¿no? Y te decía, pues es que mi madre empezó a tener un poquito de Alzheimer y rápidamente hay que incapacitarla. Y le mandábamos a la incapacitación judicial. Antes de que nosotros empezáramos a estudiar la carrera, como hace 40 años, todo el tema de la discapacidad se llevaba más bien en las casas. Era un tema, no sé si ustedes se acuerdan, alguna vez en los pueblos, pues si había alguien con discapacidad un poco marginado, incluso escondido. Hace 40 años, cuando se reforma el Código Civil, sí que hay un verdadero cambio y esa materia que estaba como en manos familiares pasa a estar en manos judiciales, por así decirlo, ¿no? Y ha estado así 40 años. Pero ¿qué ocurre? Que estaba todo en manos de un juez y que incapacitaban a la gente y le ponían un tutor para todo. Y ya está, y entonces nos olvidábamos de la persona. Sin embargo, en la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad del año 2006, o sea, hace muchísimos años, en Nueva York, se aprobó que las personas tienen la misma capacidad jurídica, sea la discapacidad que tengan, y que lo único que se requiere es que se formulen unos apoyos para ayudarles a ejercer esa capacidad jurídica, pero que no podemos decir que una persona no tiene capacidad jurídica, como nos lo decía en nuestro Código Civil. ¿Qué pasa? Que España ratifica ese convenio en el año 2008 y ha sido ahora, en el año 2021, cuando por fin ha dictado la ley para adecuarla a esa convención. Dirán ustedes, pues madre mía, sí que hemos tardado años, sí hemos tardado, es verdad, pero es verdad también que durante estos años se han ido dictando muchas leyes que un poco pues iban haciendo caso a esta convención, ¿no? Pues por ejemplo se adecuó la ley del jurado para que pudieran ser jurados, el Código Civil para que se pudieran casar, pues la ley electoral general para que se pudiera votar, incluso en el año 2020, que me parece súper importante, se radicó lo que era la esterilización obligatoria, en fin, o sea, se han hecho bastantes medidas judiciales, pero esta era la gran esperada, porque sobre todo había un comité en esa Convención Internacional de Nueva York, un comité que ya en el año 2014 le dio un tirón de orejas a España, hizo una observación primera muy importante, que a los juristas les va a sorprender, ¿no? Porque dijo, es que es más importante la voluntad, el deseo y la preferencia de una persona que el interés superior de esa persona. Fíjense lo que dijo. Algo que el Tribunal Supremo nuestro ya estaba diciendo en muchas resoluciones. Es decir, que tenemos que atender siempre
a la voluntad, deseo y preferencias. Estas 3 palabras las vamos a empezar a oír ahora con mucha habitualidad. Y esto tiene que estar por encima del interés superior. Y si no sabemos o desconocemos cuál es ese deseo, esa voluntad, pues porque la persona ya está muy mal, tenemos que interpretarla, porque toda persona tiene una trayectoria de vida, un modo de vida. Entonces lo podemos definir. Entonces, por ejemplo, antes cuando decía, ¿no? Como mamá ya está tan mal, no se entera de nada, pues lo mejor es vender la casa y que se vaya a una residencia. Bueno, a lo mejor mamá toda la vida había dicho que ella quería morirse en su casa, en su barrio, con su gente, y a lo mejor entonces si se respeta esa voluntad, aunque mamá ya no pueda decir nada, lo lógico a lo mejor es que se venda esa casa, la nueva propiedad, y que con ese dinero se contrate un cuidador y que mamá se quede en casa y muera en su barrio como ella siempre había deseado, en una residencia. Esto, que antes era impensable, es lo que ahora va a definir lo que es ese interés superior, o sea, va a estar por encima de ese interés superior. Entonces, esta ley es un cambio tan grande para todos, para la sociedad, para todos los operadores jurídicos, que yo a veces pienso que más o menos es un poco como lo que ha pasado pues, con los conceptos feministas, o bueno, pues, o sea, que antes era impensable, o sea, ahora es impensable pues ver un anuncio, ¿no?, de una mujer fregando y el marido dándole gritos, ¿no?, por ejemplo. Pues ahora, a partir de ahora, también va a ser impensable que digamos ni siquiera la palabra es que es incapaz, es que no puede, es que se le debe privar los derechos. Esto ya tiene que cambiar, tenemos que cambiar todos la terminología. Pero no porque lo diga yo ni por lo que lo diga esta ley, sino porque es un tema de derechos humanos. Y aunque la Convención de Nueva York es del año 2006, nuestra Constitución española, que es del año 1978, dice en su artículo 10 que es un derecho fundamental el respeto a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Y estos derechos, voluntades y preferencias que les estoy contando es precisamente esto, el libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, es un tema de derechos humanos importantísimos que a partir de ahora todos vamos a tener que cambiar la mentalidad. No sé luego lo que me van a preguntar ustedes en el turno de preguntas, pero ya adelanto que la ley, como ha entrado en vigor en septiembre, pues hay bastante desconcierto, porque como todo, ¿no?, pues irá haciendo a pasos pues con sentencias, iremos viendo un poco resoluciones, doctrinas, estudiosos, catedráticos, profesores de universidad, nos irán dando muchos las pautas. Pero evidentemente es una ley que acaba de comenzar a andar y, como les digo, es de una gran envergadura en cuanto a cambio, no solo terminológicamente, sino todo el cambio procesal y todo el cambio civil que implica. Hace poco la gente decía, ¡ay, la reforma laboral que lío! Y me dan ganas de decir, léete la ley 8/2021, que vas a ver lo que es un verdadero cambio terminológico y de todo. Bueno, brevemente yo voy a explicar la ley porque me parece que si no, no podemos llegar al concepto del facilitador y a la idea que yo hoy les quería transmitir como figura nueva para todos nosotros. Entonces vamos a hablar de los dos planos, ¿no? La ley se modifica a nivel reforma del Código Civil y a nivel reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, modifica la ley del notariado, la ley hipotecaria, claro, va tocando muchas otras leyes. Pero lo más importante, ¿no?, lo que ya muchos de ustedes habrán escuchado, ¿en qué se modifica el Código Civil? Lo que digo, desaparece la tutela. Ya ninguna persona va a ser sustituida de forma absoluta y permanente para todas sus decisiones por un tutor. El tutor como figura desaparece, solo se va a quedar el tutor para los menores de edad que no tengan patria potestad o estén en situación de desamparo. El tutor ya lo eliminamos, igual que la palabra incapacidad, de nuestro vocabulario. Y, como he dicho, que se potencia lo que es los deseos, la voluntad y las preferencias de la persona, lo que se potencia con esta ley es que primero haya unas medidas voluntarias. Vamos a estar muchos años, que como todos nuestros mayores o la gente de otras generaciones, pues todavía no, claro, esta ley no acaba de publicarse, pues no han ido al notario, ¿no?, a dictar sus medidas voluntarias. Entonces vamos a estar muchos años que cuando una persona tenga una discapacidad, sea temporal o sea permanente, cuando vaya al notario o el juez a tirar el registro civil, verá que todavía él no tiene un poder preventivo, ni una escritura, ni nada. Pero todos nosotros, nuestras generaciones y las de detrás, yo ya animo a que lo que tenemos que hacer ya, desde ya, esto es un guiño a los notarios, es ir al notario a definir cómo queremos que se gobierne nuestra vida, nuestros bienes y toda nuestra situación cuando incurramos en una discapacidad que puede ser en cualquier momento, porque el ictus me puede dar mañana, o me puede sobrevenir un Alzheimer o lo que sea. Entonces, nadie está exento de que nos pase, ¿no?, que tengamos una discapacidad o nos quedamos ciegos o tenemos un accidente de coche, lo que sea. Entonces, esto es
sumamente importante. Se puede ir al notario y ya nosotros lo definimos. Hacemos una escritura pública ante notario y definimos pues, cosas tan importantes como quién quiero que me cuide, quién quiero que no me cuide. Esto es también muy importante. Yo, mi nuera, no quiero quedarme con ella bajo ningún concepto. Ya lo podemos poner en una escritura. ¿Qué quiero hacer con mis bienes? ¿Qué quiero hacer con mi despacho? ¿Qué quiero? Todo, ¿vale? Entonces vamos al notario y hacemos una escritura con medidas de autoapoyo, un poder preventivo, pues si me pasa algo, pues quiero que tenga poder para firmar el negocio que tengo para dentro de 2 años, fulanito. O la autocuratela, es decir, si me pasa algo, quiero que el curador representativo, que ahora les diré qué figura es esta, sea mi hijo y en defecto de mi hijo, mi sobrina ahijada. Y, en fin, y vamos diciendo, y no quiero que me lleven a una residencia, lo que quiero es que con mi dinero, y esto se va a tener que respetar. Y solamente no se respetará si bueno, hay un abuso o hay una influencia indebida y alguien denuncia y entonces el juez interviene y considera en una resolución que deberá ser muy motivada que esas medidas voluntarias que yo había definido cuando estaba no tenía ningún tipo de discapacidad, pues no sirvan. ¿Vale? Entonces, yo en una escritura ante notario puedo decir lo que me dé la gana, todo mientras no sea contrario, como todos ustedes saben, a la ley, a la moral, al orden público. Claro, no puedo decir, pues lo que quiero cuando no tenga conocimiento es que con mi dinero pues se mate a no sé quién. No, lógicamente. Pero todo dentro de la ley, la moral y el orden público lo podemos definir. Y yo creo que esta es la clave, que todos vayamos al notario y lo vayamos haciendo. Porque efectivamente cuando una discapacidad es física, pues como todos sabemos, por supuesto la cabeza sigue rigiendo igual. Puede ser sordo y necesitar un intérprete, o puede ser ciego y necesitar el braille, pero es mucho más fácil seguir gobernando, por supuesto, toda tu vida. Pero cuando concurre una discapacidad psíquica, sea de un trastorno mental o sea una discapacidad intelectual, es cuando si todo esto lo hemos dejado muy bien atado, ya no va a haber problemas y ya nadie va a sustituir mi voluntad. Lo que pasaba antiguamente con los tutores, que yo no digo que antes y durante todos estos años se hayan hecho cosas malas, ni muchísimo menos. Ese niño con síndrome de Down que tiene a sus padres en patria potestad prorrogada, que también desaparece esa patria potestad prorrogada y rehabilitada, desaparecen todas esas figuras, por supuesto sus padres habrán hecho todo lo mejor para él. Y esa madre con Alzheimer, por supuesto sus hijos cuando han determinado al tutor, seguro. Y habrá habido casos malos como los va a haber ahora, que para eso está la denuncia y el Ministerio Fiscal para terminar con esto. Por supuesto que lo habrán hecho bien, sí, pero entonces no se respetaba, como ahora se ha dicho, esos derechos voluntarios y preferencias. Porque como digo ahora, esto es un tema, no de ahora, es de hace muchos años, de los derechos fundamentales, es de derechos humanos, pero como todo, la sociedad va avanzando y bueno, pues vamos un poco por detrás. También hace años nadie oía hablar de la custodia compartida y ahora es una realidad que todo el mundo lo considera como muy normal. Bueno, pues esto va a ser lo mismo. Vale. Cuando no haya esas medidas voluntarias, que va a ser lo que ocurra durante todos estos años, que la gente hasta que no se anime a ir al notario a definir todo esto, pues habrá unos años que no haya, o con todos los expedientes de atrás, entran las medidas legales. Y aquí hay un grandísimo cambio igual, porque lo primero que dice el legislador es la primera medida legal es la guarda de hecho y ya está. Y esa guarda de hecho que es quien esté cuidando a esa persona, sea su padre, su madre, su cónyuge, su hermano, el director de la residencia, y lo esté haciendo ahora, ¿para qué queremos nada más? Si a lo mejor mi madre se pone fatal y yo la estoy cuidando, ¿para qué quiero yo a mi madre nombrarle nada? Ni un curador, ni un defensor judicial, si mi madre hace su vida todos los días y no necesita nada más allá, pues eso de que yo la cuide como una guardadora de hecho. El guardador de hecho no tiene que salir en una sentencia. Hay mucha gente que está poniendo demandas porque esta ley, ya digo que es un poco novedosa, pues claro, induce muchos errores, para decir que digan que yo soy la guardadora de hecho de mi hijo, porque como ha desaparecido la patria potestad prorrogada, y le contestan, se desestima la demanda. La guarda de hecho no es una situación que se tenga que decir en una sentencia, es algo notorio, público y conocido. Y ya está. Y el guardador, de hecho, incluso tiene poderes de representación a un nivel muy sencillo. Puede hasta firmar y solicitarle en su nombre pues una prestación económica que no sea de gran envergadura. Puede representarle en actos de escasa cuantía. Puede, por ejemplo, ir con él al banco. Ahora los bancos van a tener que cambiar los formularios. Va a desaparecer esto de ya quién es el tutor o no tiene capacidad. Ya hay un acuerdo con el Banco de España porque todo esto se va a reformar. El otro día, por ejemplo, esta noticia que ha salido de un señor mayor que ha hecho un eslogan, ¿no?, que dice, soy mayor, no soy idiota. A mí lo del idiota también me ha producido cierto rechazo porque cuando estás un poco dentro del mundo de la discapacidad,
el término idiota tampoco es ajustado, pero entiendo que este señor ni mucho menos lo habrá hecho con mala intención, sino todo lo contrario. Pero cuando dice soy mayor, no soy idiota, es verdad, ¿no? O sea, los bancos, lo complejo que lo hacen todo, bueno, pues ahora también lo tendrán que adaptar, no solo para la gente mayor, sino para la gente con discapacidad, porque ya, bueno, pues podrán ir al banco, porque no va a poder. Yo tengo un primo con síndrome de Down, pues va con su madre al banco, saca su dinero, se compra su revista de deportes y no pasa nada. O sea, no necesitamos para eso que mi tía esté reconocida en una sentencia ni nada más. Ahora, cuando ese guardador de hecho, en la vida cotidiana, por ejemplo, de mi madre, imaginemos que es mi madre la que, bueno, pues está en un estadio avanzado de Alzheimer, necesitamos para algo, pues de repente pues nos ha donado, yo que sé, alguien una casa y la queremos vender, y entonces yo como guardadora de hecho iré al juez y le diré, para este acto en concreto, deme autorización judicial. Y el juez, si ve que no hay conflicto de intereses, que no la estoy manipulando, etcétera, etcétera, pues me dará autorización judicial demostrándole que mi madre ya está en un estadio de Alzheimer, imaginemos que no se entera, para ese acto y nada más. Entonces ahora, desde septiembre que salió la ley, está habiendo muchas sentencias desestimatorias, que en el ámbito antes de la discapacidad civil era casi impensable que hubiera una sentencia desestimatoria, siempre había algo, ¿no? Siempre te nombraban el tutor y se acabó. Porque desestiman, porque dicen, si no le hace falta a usted, ¿para qué lo quiere? El día que quiera para algo, ir con su hijo y con su cónyuge, pues venga y pida mi autorización. Entonces, si no hay medidas voluntarias, que yo he dicho en un notario que quiero que me cuide mi sobrino, imaginemos, entro, me da un ictus y estoy en una temporada sin ningún tipo de discernimiento, pues nos vamos al guardador de hecho. Me cuida mi hermana me guarda y mi hermana va conmigo, saca el dinero del banco, me da para comer y si no tengo nada más, seguimos funcionando así. El día que necesite algo importante, mi hermana le pide al juez la autorización judicial. Imaginemos que puede ser que no haya guardador de hecho, en ese momento temporalmente también se pone malo, esto a veces pasa con los matrimonios, uno está bien, está guardando de hecho al otro cónyuge y se pone malo, bueno, pues ocasionalmente, entonces sí que necesitaremos ir al juzgado para pedir un defensor judicial. Un defensor judicial entrará de manera ocasional, aunque sea de forma recurrente, cuando el guardador de hecho habitual no pueda pedir esa autorización judicial, cuando haya conflicto de intereses, imaginemos que somos varios hermanos y se va a decidir vender una casa y la guardadora de hecho es mi hermana y resulta que unos hermanos sí quieren y otros no, pues ahí lo más normal es que se pida un defensor judicial para que defiendan mis intereses. Y ya para un caso más permanente sí que se puede nombrar un curador, la figura del curador, que antes era totalmente a nivel asistencial, ahora ha pasado a ser una figura muy importante, que es el curador, que será el caso excepcional. Y ese curador sí que va a tener funciones asistenciales, pero también representativas. Podrá firmar el consentimiento informado de una operación, el ingreso en una residencia, pues eso, hacer operación. Ese curador, como digo, es de forma más permanente y para casos ya donde a lo mejor la persona pues ya esté pues, en un estado total de Alzheimer, vamos a poner esa situación, y no tenga guardador de hecho y tenga muchos negocios y muchas cosas que firmar, porque si no, como les digo, nos va a decir el juez, no, que el guardador de hecho me pida autorización cuando quiera algo. ¿Para qué quieren ustedes un curador? Porque aquí al final lo que se intenta es que las medidas sean un traje a medida, o sea, la medida que se pida esté muy ajustado a ese caso y sea muy proporcional a la discapacidad que tengamos. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se infrinja el deber de respetar el libre desarrollo de la personalidad. Antes se hacía una tabla rasa y todo es un tutor y estabas incapacitado para todo derecho. Había una privación total de derechos. Ahora la mera privación de derechos está prohibida. Entonces, la medida tiene que ser muy ajustada a ese caso. Si solo necesito una autorización para vender la casa, le voy a dar una autorización para vender la casa y el resto sigue usted funcionando con su guardador de hecho. Y el curador, entonces, ¿cuándo lo vamos a poner? En una situación muy excepcional. ¿De acuerdo? Esto es si no hay medidas voluntarias, que si yo he ido a un notario y he definido que desde el primer momento que yo tenga un estadio 3 de grado de discapacidad intelectual, por ejemplo, en grado moderado avanzado, ya todos mis negocios los dirija a mi hijo y le nombro curador representativo. Pues lo van a tener que, por supuesto, hacer, aunque hubiera sido una figura a lo mejor muy excepcional judicialmente. Porque lo que hemos dicho, primero, medidas voluntarias. En defecto de medidas voluntarias, medidas legales. Las medidas legales, el primero, el guardador de hecho, en defecto de ese guardador de hecho, el defensor judicial ocasional y ya para casos muy excepcionales, el curador. Y el curador a veces a lo mejor es solo asistencial, para un ingreso a la residencia o para firmar una autorización para una operación.
y luego a veces pues será también un curador a nivel representativo. O sea que imagínense el cambio tan importante que tenemos delante. Esto es a nivel reforma Código Civil, pero me parece muy importante para que todos sepamos dónde estamos, ¿no? En todas estas resoluciones que le pidamos al juez, el juez va a tener que motivar muy bien, en una buena motivación en sentencia, por qué elige la medida judicial que la elige y cuándo se va a revisar. Porque antes también todo se quedaba con un carácter de eterno y ahora no. Ahora se dice máximo cualquier medida 3 años. Excepcionalmente el juez puede poner una sentencia que se revise a los 6 y se revisará siempre y cuando cambien las circunstancias. Porque hay muchas veces que la discapacidad es transitoria o hay una discapacidad de repente más grave y luego se modera. Entonces se pueden ir revisando. No se tiene por qué mantener en el tiempo. Esto con las discapacidades a partir de ahora. Y con los expedientes anteriores se ha dado el plazo de 3 años para que se revisen todos los expedientes. Esto que ya si la justicia la teníamos atascada, saturada y estábamos en... Pues parece impensable, pero se tiene que hacer, porque claro, si no ahora mismo van a convivir 2 regímenes jurídicos totalmente dispares. O sea, es que antes, pero es que ahora mismo es como la noche y el día. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, desaparece toda la privación total de derechos de cualquier sentencia, aunque no se haya revisado, desaparece, y el que era tutor deja de ser tutor y se va a convertir por ahora, va a hacer funciones de curador hasta que revisemos el caso. Entonces, si ustedes tienen casos de discapacidad, pueden ir solicitando ya al juez la revisión. Y si no, el juez está obligado de oficio a hacerlo en un plazo máximo de 3 años. Todos estos expedientes, sean los que vienen ahora nuevos o los anteriores, se va a hacer todo en la jurisdicción voluntaria, porque hombre, es el ámbito, ¿no? Y solamente vamos a ir a un contencioso si, imagínense, la persona con discapacidad se opone a que le nombren un curador, o el curador se opone a que sea él o quiere que sea otra persona. En fin, cuando haya un conflicto, entonces se cierra el expediente de jurisdicción voluntaria y nos vamos al expediente contencioso. Y en todos los casos, el fiscal tiene que, como siempre, salvaguardar y velar, y todos, seamos del mundo jurídico o no, y en cualquier momento, si vemos una situación de abuso o de conflicto de intereses o malas intenciones, por supuesto se puede denunciar como se hacía antes al Ministerio Fiscal y va a intervenir. Esa protección sigue siendo igual. Lo que ha cambiado, como digo, es que la persona deja de ser sustituida por nadie. La persona tiene capacidad jurídica de obrar y solamente la vamos a ayudar en momentos puntuales, ajustadísimo a su necesidad. Esta ley lo que protege es a la persona, no al entorno. Yo comprendo que el entorno, obviamente, es muy importante, que son los guardadores de hecho del día a día. Pero a quien hay que proteger es a la persona. Estamos hablando del derecho fundamental de la persona con discapacidad. Esto sería a nivel Código Civil. Vamos ahora, como digo, a nivel procesal, que esto empieza la parte muy interesante, tanto para no solamente los jueces, sino también para los notarios. Claro, a nivel notarial, todo lo que se ha modificado es importantísimo, ¿no? Porque claro, ahora el notario, cuando alguien vaya, pues se va a tener que cerciorar que tiene un grado de discernimiento y si ve que no lo tiene, pues tendrá que negar a elevar a público la escritura y podrá pedir apoyos al juez, los apoyos que ahora les vamos a comentar. Porque si la persona va y no tiene ninguna sentencia diciendo que tiene un curador, un defensor judicial, pues el notario lo va a tener que evaluar. Pero ha cambiado tanto que hasta ahora, antes, no podían hacer testamento. Tenían que ir a hacer testamento con un informe de 2 médicos acreditando que entendían lo que decía. Ahora el notario va a ser el que lo evalúe. Y se podrá negar, obviamente, a hacer un testamento si ve que la persona no le está comprendiendo. Pero también podrá tirar de las medidas de apoyo que ha previsto esta ley tan importante para todo el ámbito de la justicia. Entonces, ¿qué pasaba en el ámbito judicial? Bueno, el derecho a la tutela judicial efectiva obviamente es un derecho constitucional, es un derecho fundamental y por primera vez y en nuestra legislación civil se le da la importancia hasta tal punto que nos equiparamos, todos somos iguales, todos tenemos acceso a la justicia. Yo muchas veces iba a un tribunal y veía la rampa para a lo mejor la silla de ruedas, pero siempre pensaba, si está la rampa, pero es verdad que hay muchas otras discapacidades que no están aquí, no pueden venir y a veces no están en la rampa. Y yo he tenido algún juicio con una persona sorda y bueno, pues va allí el intérprete de lengua de signos y también es difícil hasta dónde se tiene que poner. Y el juez le tienes que decir varias veces, señoría, háblele porque si no, no le ve la...
verdaderamente era muy complicado. Entonces, esta ley lo que pretende ahora es ofrecer una gran cantidad de apoyos a todos los niveles para que se puedan celebrar todas las vistas y todos los juicios en igualdad de condiciones, ¿no? Salvaguardar la tutela judicial efectiva. Y entonces aquí viene la grandísima modificación. Esto sí que lo voy a leer para un poco seguir el hilo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos dice que pueden ser partes en un procedimiento cualquier persona física, bien, y que podrán comparecer a juicio todas las personas. Y simplemente matiza que en los casos de personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se estará al alcance y contenido de esas medidas. Es decir, una persona que tenga un curador, porque lo ha nombrado voluntariamente o porque esté nombrado por sentencia judicial y va a juicio, pues se tendrá que tener en cuenta en el juicio que tiene un curador, un defensor judicial o lo que sea. Pero después, la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo ha metido tanto en la ley constitucional. Es decir, que estas medidas, muchas de estas, que a lo mejor sí que estaban en el, pues por ejemplo, puede ser que estuvieran en la jurisdicción penal, algunas, como vamos a ver, o en la ley del menor, ahora mismo ya van a ser supletorias. Entonces, cuando vayan ustedes a un juicio laboral, por ejemplo, con una persona con discapacidad, pueden solicitar supletoriamente todas estas medidas. O sea, la importancia, por tanto, para mí es extraordinaria. Y entonces este artículo 7 de BIS dice exactamente, ajustes para las personas con discapacidad. Dice, en los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Esto es un mandato. Entonces, como mandato hay que cumplirlo. Y se dice, dichas adaptaciones las podrá solicitar cualquiera de las partes, el Ministerio Fiscal, de oficio o el tribunal, en cualquier fase o actuación procesal donde resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Es decir, si va como testigo, si va como investigado, si va como demandante, si va como demandado, si va simplemente a una exploración judicial, en cualquier fase, para una prueba, lo que sea, si hay que ajustar y adaptar el proceso, se debe hacer. Las adaptaciones, sigue diciendo el artículo, pueden venir referidas a la comunicación, a la comprensión y a la interacción con el entorno. Entonces, todas las personas con discapacidad tienen derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. Es decir, que las comunicaciones, sean orales o escritas, se tienen que hacer en un lenguaje sencillo, claro, accesible. Si hay que hacerlo con lectura fácil, se hace con lectura fácil. Si hay que hacerlo con pictogramas, se hace con pictogramas. Si se necesita una intérprete de lengua de signos, braille, lo que haga falta para que las comunicaciones sean entendidas y la persona se pueda hacer entender. Además, dice el artículo, se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o el apoyo necesario. Por ejemplo, el intérprete con lengua de signos para las personas sordas, por ejemplo. Y aquí vamos a nuestra figura de esta tarde, se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice las tareas de adaptación y ajustes necesarios que la persona con discapacidad, para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Esta es la figura por la que hoy estoy yo aquí, la figura del facilitador. Esta es una figura totalmente novedosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ha habido algo, como digo, en la Ley del Menor y ha habido muchos proyectos y se han hecho, y luego se lo voy a relatar, a nivel penal. Pero esta figura de repente aparece aquí y en ninguna disposición transitoria se dice que vaya a haber una regulación reglamentaria, por lo tanto yo entiendo que está plenamente en vigor y que ya mañana un juez podría requerir que apareciera un facilitador. Luego veremos, a ver, claro que todavía no está formado el mundo de qué va a ser un facilitador. Y también se les va a permitir a la persona con discapacidad poder estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto. Vale. Este es el acompañante, que es una figura distinta. Entonces, este artículo 7 bis, fíjense todo lo que dicen. O sea, las comunicaciones,
los actos procesales. Todo el proceso se tiene que adaptar y ajustar, como digo, un traje a medida. Hay discapacidades más graves, menos graves, hay discapacidades físicas, hay psíquicas, hay trastornos mentales. Entonces, vamos a tener que hacer un traje a medida. Y dentro de ese traje a medida ya nos están dando muchas figuras. Y una es esta, la del facilitador. Entonces, ahora les voy a compartir un vídeo que me parece sumamente interesante para que entiendan la gran importancia de esta figura. Les voy a compartir aquí. A ver, ¿cómo era compartir pantalla? No, vamos a compartir el vídeo. Aquí, perdón. A ver si lo pongo bien. Vamos a ver. Las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables a sufrir diferentes tipos de maltrato y la probabilidad de que sean víctimas de abuso sexual a lo largo de su vida es elevadísima. Actualmente apenas hay conciencia de la existencia de abuso sexual a personas con discapacidad intelectual, ni instrumentos especializados para intervenir, investigar y prevenir. Ante esta situación de desamparo, la Fundación Carmen Pardo Valcarce, en colaboración con la Guardia Civil y el apoyo de Fundación MAPFRE, han creado la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual y el proyecto No Más Abuso. Se trata de un proyecto pionero porque es un servicio especializado para casos de abuso sexual a personas con discapacidad intelectual, donde puede acudir cualquier víctima o cualquier profesional que sospeche de un posible abuso sexual y tenga sus dudas acerca de la mejor manera de proceder. La colaboración con la Guardia Civil surgió ante la necesidad de atender de forma especializada a las personas con discapacidad intelectual y adaptar todo el proceso de investigación policial a las características de este colectivo. En los últimos tiempos también hemos tenido varios casos de delitos en los que la víctima era una persona con discapacidad intelectual y ante las dificultades que eso ocasiona a la hora de tomar declaración, pues decidimos recurrir a especialistas como los que están aquí en la Fundación Carmen Pardo Valcarce para que nos asesoraran, para que nos ayudaran a afrontar este tipo de casos. Bien, en un primer momento valorando qué capacidades son importantes a tener en cuenta de cara a esa toma de declaración y cómo adecuar la entrevista que nosotros hacemos, que intentamos que sea lo más facilitadora posible, pero adecuarla al máximo a las características de este colectivo. En la actualidad, en España no hay datos estadísticos de casos de abuso sexual a personas con discapacidad. Sin embargo, hay varios estudios que alertan del elevadísimo número de casos que en los últimos años no se han denunciado y al alto grado de vulnerabilidad de este colectivo. Las personas con discapacidad intelectual son la víctima perfecta cuando hablamos de abuso sexual. Normalmente suelen establecer relaciones de sumisión con las personas sin discapacidad, con lo cual todo lo que hagan estas personas en esa relación de autoridad que establecen, pues está bien. Si a esto además le añadimos que es una población a la que solemos infantilizar, que no solemos hablar de sexualidad con ellos, cuando son víctimas de una agresión sexual, pues no saben que lo que ha sucedido está mal, desconocen cómo es una relación sexual normal y por lo tanto, pues una agresión sexual realmente no saben el tremendo delito del que están siendo víctimas. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, con sede en la Fundación Carmen Pardo Valcarce, en Madrid, pretende sensibilizar a la sociedad del maltrato que tantas veces sufren las personas con discapacidad intelectual. Las víctimas, sus familiares y cualquier profesional que sospeche de un posible abuso a una persona con discapacidad pueden acudir a este servicio, donde encontrarán la atención y el acompañamiento necesarios para enfrentar el difícil proceso que conlleva. Vuelve el 2. Perdón, a ver si lo puedo quitar esto. Esto de verdad que a veces... Vale, pues ya está. Bueno, pues este vídeo que yo creo que es muy impresionante. Les he puesto el ejemplo más horrible, claro, pero creo que es muy, muy significativo. Este vídeo se grabó en el año 2011. Entonces es bastante antiguo, pero aún así desde entonces hasta hoy todavía acabamos de tener esta ley. Pero el vídeo es muy significativo, lo que dice, ¿no? Dice que las personas con discapacidad casi no denuncian agresiones sexuales. Esto es impensable, ¿por qué no va a haber, no? Entonces, evidentemente lo que hay es no tienen ese acceso a la justicia. Esta asociación, que ahora ya se llama Fundación Al-Alpar, pues desde entonces lo denunció y creó esta unidad de apoyo a las víctimas con discapacidad intelectual y han estado trabajando activamente durante todos estos años y esta unidad a día de hoy funciona muy bien. Yo he tenido la ocasión de hablar con el abogado que lleva esta unidad, Jacobo Zendra,
y me contaba que cada vez les requieren de más juzgados, que antes ellos empezaron simplemente para atender a las víctimas y después, pues, poco a poco, también les están llamando de muchos juzgados de instrucción para atender al investigado o simplemente cuando van como testigos. Todo esto en el ámbito penal. Esto lo están haciendo movimientos asociativos con su dinero, porque no hay ninguna partida presupuestaria. No solamente en Madrid, por ejemplo, en Cataluña está la Fundació Catalonia, que también lo están haciendo con víctimas y en el proceso penal. ¿Qué ocurre? Que claro, ustedes imagínense cualquier procedimiento, o sea, no solamente el proceso penal, por supuesto, un proceso laboral, porque cuánta gente con discapacidad trabaja y puede estar sufriendo moving o le despiden, o un divorcio, o el divorcio de sus padres, o, bueno, se me ocurren todos los ámbitos de todas las jurisdicciones. Si en en el abuso sexual no van, que es el más grave, imagínense el menos grave, pues menos aún, ¿no? No van a defender sus derechos por las dificultades que entrañan de entenderlo. Y aquí es donde yo voy. El día a día de los despachos nos damos cuenta que es muy difícil, incluso en distintas jurisdicciones. Yo puedo explicar muy bien el civil, pero a lo mejor me viene alguien a preguntar del contencioso administrativo y no sé, es como cuando vas a un ginecólogo y le preguntas que tienes una taquicardia, pues hombre, algo sabe, pero no te puede diagnosticar. Entonces ya, incluso siendo especialistas de una materia, nos cuesta explicar a nuestros propios clientes, pues imagínense en el ámbito de la discapacidad. Yo para muchos juicios a mis clientes incluso les pinto la sala del juzgado, ¿no? Y les digo, aquí el que esté aquí va a ser el juez o la jueza, este de aquí es el contrario, que seguro que te va a hacer unas preguntas, claro, les pintas, ¿no? Pues imagínense una persona con algún tipo de discapacidad, pues siente como muchísimo más nerviosismo ante cualquier situación, ante un órgano jurisdiccional de cualquier orden. Y luego comprenderlo, o sea, comprender los procesos es complicado hasta para nosotros que estamos todos los días. Comprender una resolución. Pero si yo hay veces que recibo una resolución y llevo 30 años ejerciendo y no la entiendo, pues pensando cómo la voy a explicar a mi cliente y cómo todavía la tendría que facilitar más si mi cliente tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, esta figura del facilitador es esencial, esencial. Para mí es una revelación de esta ley que además he podido constatar con las personas que lo estaban reclamando desde hace muchísimos años y lo han estado haciendo, como digo, con su dinero, con el dinero de asociaciones y fundaciones. También tuve la oportunidad de hablar con Irene Muñoz de la Confederación de Salud Mental España, que ya todos los años hace un informe de los derechos humanos de la salud mental, fíjense qué bonito, y en todos los años reclama que el acceso a la justicia pues no es real en las personas con salud mental, precisamente por esto, porque no lo entienden y no está adaptado. Ella, por ejemplo, ha sido pionera en muchos proyectos de configurar la figura de facilitador fuera de España, pero aquí pues no ha cuajado todavía. Esta Fundación Alalpar, como digo, lleva desde el año 2011, está funcionando muy bien, pero me dicen, claro, que no dan abasto, que no dan abasto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta figura de facilitador se tiene, de alguna manera, ya que la ley solamente nos la nombra, pues se tiene que, a través de las comunidades autónomas que tengan delegada la competencia de justicia, sino a nivel estatal, dotar presupuestariamente y se tiene que profesionalizar. Entonces, porque es esencial. O sea, sin esta figura, para mí, todo lo demás, sí, podemos tener muchas medidas de apoyo, pero me parece que no va a ser posible. Porque no es lo mismo acompañar a una persona con discapacidad, ser el acompañante, que ser el facilitador. Porque el facilitador es precisamente esa persona que va a hacer que la persona con discapacidad entienda y sea entendida. Y esto es fundamental para poder precisamente acceder a la tutela judicial efectiva. Para mí es fundamental. Si tú no entiendes lo que te están diciendo o si no te haces entender, no te puedes defender. Ni tus derechos, ni te puedes defender de las acusaciones de nadie. Entonces, bueno, es una pena que no haya una regulación reglamentaria, como digo, pero yo tengo toda la esperanza en que las comunidades autónomas se pongan las pilas y más después de haber hablado con tantas fundaciones y asociaciones y ver que verdaderamente estaba funcionando cuando se ha hecho con dinero privado o dinero asociativo y encima los jueces están llamándoles a los facilitadores. Entonces, ¿el facilitador qué es? El facilitador es un mediador. Realmente los mediadores somos facilitadores de la comunicación. Pues el facilitador tiene que ser, no digo como figura de mediador profesional, vamos a olvidarnos, vamos al término mediación. El facilitador es un mediador que media entre la comunicación entre la persona que tiene discapacidad
con el órgano judicial, el notario, el ADR correspondiente o la actuación que sea jurídica que quiera hacer la persona con discapacidad, para que le entiendan y ser entendido. Entonces es una figura que está en medio, no es el abogado de la persona con discapacidad que le va a decir no digas esto, di aquello, trae esta prueba, ese es el abogado. Pero incluso entre la persona con discapacidad y su abogado puede intervenir el facilitador, porque a lo mejor el abogado no tiene las herramientas suficientes y el conocimiento suficiente en materia de discapacidad o de psicología para explicarle a la persona con discapacidad el proceso, el acto judicial que va a hacer, lo que tiene que testificar, etc. Entonces, a mí me parece fundamental que el facilitador lo primero tenga formación jurídica. Me parece fundamental. Ahora voy a explicar por qué. Lo segundo, que tenga formación como mediador. También lo voy a explicar. Creo que las cualidades que ya tiene adquiridas un mediador profesional, para mí son básicas para ser también facilitador. Y luego, por supuesto, tiene que tener conocimientos en psicología y en discapacidad. Es decir, creo que es una profesión que se debe de configurar, pero creo que tanto los que somos mediadores y el MediaICAM, al ser facilitadores, pues se podría hacer a través del MediaICAM o en el Colegio de Abogados y crear un turno especial de facilitadores, pero que engloben todos estos requisitos. ¿Y por qué he dicho primero formación jurídica? Pues por lo que he contado antes. Yo, que llevo 30 años ejerciendo, a veces ni siquiera entiendo las resoluciones judiciales que me llegan. Cada día menos. No es una broma, pero es verdad que es muy difícil. Entonces, el otro día, no voy a decir nombres, pero sí que pude asistir en directo, nos pusieron en directo un vídeo de una facilitadora, psicóloga, que estaba explicándole a una chica que tenía que testificar en un proceso penal con unos cromos quién era quién en el proceso. Pues mire, este señor es el juez y va a estar aquí sentado, esta señora es la fiscal, que no sé cuántito es, le iban explicando con un lenguaje muy sencillo. Y dijo de repente, y esta persona es el abogado que va a acompañarle. Y verdaderamente en ese foro, que había muchos abogados, bueno, pues hubo un enfado en el sentido de decir, no, es que nosotros no somos acompañantes. Y es verdad, hay alguien que está ahí, bueno, hablando. Sí, no sé quién es, por favor, si hay alguien ahí con el micrófono abierto, que además, madre mía, y además un tema. Bueno, vamos a ver si... Óscar, si puedes silenciarle, que yo no lo veo, no veo. Sí, lo estoy intentando, pero no lo localizo. Mónica, lo estoy intentando, pero no lo localizo. A ver, no pasa nada, bueno. Mantengan los micrófonos en silencio, por favor. Sí. Vale, bueno. Entonces, ya me he despistado un poquito, perdonen. Entonces, estoy diciendo, se lió un poco, no sé, además que seguimos con el embajador, en fin, que estaba... se lió un poco ahí porque, claro, efectivamente la psicóloga que lo está explicando no le dice el abogado es una persona que le va a acompañar y no es así. Realmente no es la persona que te acompaña, es la persona que te defiende. Entonces, por eso yo creo que es muy importante si lo que queremos y lo que pretendemos es que, madre mía, más parece todo el rato como que es, a ver si va a ser algún vídeo mío, ¿no? A ver, sí, pues sí, era un vídeo mío. Óscar, perdona que era un vídeo mío, como se Vale, no pasa nada. Madre mía. Nosotros aquí pensando mal, los prejuicios. Bueno, y entonces realmente es una figura que no acompaña, entonces se le está explicando mal. Entonces, por eso yo creo que tiene que tener formación jurídica. Por supuesto que tiene que tener formación en psicología. Hay un documento muy interesante que si quieren yo se lo mandaré a Óscar, que hizo Plena Inclusión. Saben que Plena Inclusión es el organismo de la Comunidad de Madrid que engloba a todas las fundaciones y asociaciones con discapacidad. Antes de que saliera la ley, hizo un documento explicando lo que era un facilitador, o lo que podía ser un facilitador, y en ese documento sí que dice que a lo mejor la primera toma de contacto sí que tiene que ser de un psicólogo, para que el psicólogo evalúe qué grado tiene de discapacidad, qué grado tiene de comprensión del lenguaje, qué grado tiene de entendimiento, de discernimiento, y el facilitador ya sepa cómo ajustarlo. A mí no me parece mala idea. Pero claro, si estamos diciendo que no hay dinero para un facilitador, imagino que esto a nivel de administraciones públicas no creo que den dinero para uno en psicología y uno jurídico. Quizás, por ejemplo, además, en muchos procedimientos como este de la provisión de apoyos, pues para nombrar un curador, un defensor judicial, ya al propio proceso se van a tener que aportar muchos informes médicos sanitarios, con lo cual ya el facilitador va a tener esa información de qué grado tiene, ¿no?
Yo sí que creo de verdad que tiene que tener formación jurídica, me parece importantísimo. Y después tiene que tener formación en psicología, en mediación, yo creo también por las características que tienen los mediadores, y en discapacidad. Y muchos de ustedes dirán, no, si yo, bueno, estoy súper acostumbrado, ya me lo ha dicho mucha gente, ¿no? A adecuar el lenguaje perfectamente cuando explico en el turno de oficio, que puede venir gente incluso que no sabe leer ni escribir, y yo, bueno, adecuo el lenguaje perfectamente y tal. Esto pasa como cuando los mediadores empezamos a decir lo que era la mediación y nos decían los abogados, que yo también soy abogada, pero todos decían, no, yo llevo toda la vida mediando, y luego hacen el curso y se dan cuenta que no han mediado en su vida, lo que han hecho es negociar, pero mediar es otra cosa. Pues esto del facilitador tampoco es ajustar el idioma como hacemos en nuestros despachos a nuestros clientes, aunque el cliente no sepa leer ni escribir, no. Y me he hecho una pequeña lista solo para que vean todo lo que nos haría falta en conocimientos de psicología y discapacidad, para que vean el mundo tan desconocido al que alguien con conocimiento jurídico o de mediación se podría enfrentar. O sea que realmente esto tiene que ser una profesión formada y reglada para que de verdad sea útil al objetivo, ¿no?, de hacer el acceso a la justicia. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad en general no sabemos nada de este mundo de la discapacidad, parto de esto, habrá gente que sí, pero imagínense pues todos los que no, los de a pie, ¿no?, que no hemos tenido contacto o apenas contacto. Tienen muchísimas manifestaciones que no sabemos abarcar. Por ejemplo, una característica muy común es que desean agradar. Ellos normalmente tienen podrán pensar en gente que tengan cerca, tienen la deseabilidad social. Entonces tú a lo mejor les dices, ¿me has entendido? Y te van a decir, sí, porque lo que quieren es agradar. Y no han entendido nada. Por ejemplo, esto es una característica que hay que conocer. Sus silencios, hay que saber respetarlos. No hay que terminar sus frases, porque que entre la prisa. No hay que o evitar comentarios de decirles, vete más despacio, o elevar el tono de voz, porque nos pensemos que elevando el tono de voz nos va a entender mejor, ni mucho menos. A lo mejor nos entiende más con gestos, pintando, si le enseñamos unas fotos, un vídeo. Hay que crearles un entorno cómodo y de confianza, por supuesto. Hay que respetar también mucho más sus descansos que una persona que no tenga discapacidad, porque tienen también un ritmo diferente. Por supuesto no hay que gritar, ¿no? Pero tampoco les podemos decir nosotros que les hemos entendido si no les hemos entendido. Esto también es un error, que lo hacemos muchísimo. Sí, te entiendo, como porque pobrecito me da pena decirle que no lo he entendido. No, pobrecito no, que estamos hablando que tiene mañana un proceso donde tiene que testificar. No nos podemos poner en el pobrecito, ¿no? Es muy, muy fácil hacerles caer en una contradicción, manipularles, sugestionarles, muy fácil. El otro día nos mostraban un vídeo donde había una niña gritando y ven a la niña gritando. Imaginemos que esta persona con discapacidad ve a una niña gritando y va a testificar y al final, si tú le haces una pregunta cerrada con balanceo y le dices, ¿pero la niña estaba gritando o estaba riéndose con la boca abierta? Normalmente dicen la última, se estaba riendo con la boca abierta. Responden a la última. Y si luego tú además le dices, ¿pero la niña estaba gritando porque detrás tenía un perro? Sí, porque detrás tenía un perro. Y vuelves a ver la foto y detrás no había ningún perro. Pero es muy fácil con este balanceo pues manipular, hacerles contradicción, ¿no? Y en estas preguntas cerradas de que digan la última. Luego también tenemos muchísimo, y es un error garrafal, tratarles de forma infantil, con ese vocabulario adultiforme, con diminutivos, que yo soy la primera que lo hago, y es un error, es un error. Al final la propia sociedad crea una discapacidad mayor porque les estamos discriminando. ¿Por qué una persona de 2 metros le tienes que tratar bonito, cariñito, ven aquí, siéntate aquí un ratito? ¿Por qué? Esto todo pues está totalmente en contra de cómo se puede tratar y trabajar con ellos, ¿no? Luego tienen muchos problemas de comunicación, tienen déficit de habilidades sociales. Muchas veces su lenguaje no verbal es totalmente contrario al lenguaje verbal. Así como en mediación siempre estamos diciendo, fíjate en su lenguaje verbal y no verbal, ¿no?, para saber interpretar lo que quiere una persona. Aquí a lo mejor es completamente contrario. A lo mejor hay una persona que está rascándose la cabeza fuertemente y está tan tranquilo. Pero es que tiene esa manía, tiene ese tic, ese toc o lo que sea, y es parte de su personalidad y es parte de su discapacidad. Pero nosotros, claro, todo esto si lo desconocemos, después el gran desconocimiento que tienen de lo bueno y lo malo, lo decía Almudena, la presidenta de la Fundación Al-Alpar, ¿no? Ellos no entienden lo bueno y lo malo y tienen un excesivo sometimiento a la persona de la que dependen. Entonces, si no se lo han explicado,
pues cuanto menos podrán explicar en un juicio lo que les pasa o lo que quieren. También tienen un historial, esto lo decía el otro día otra persona que nos dio un curso que me encantó, que decía, tienen un historial de decisiones no respetadas. Y es como que se han acostumbrado, ¿no?, a que alguien decida por ellos, y esto también, pues claro, hay que sacarlo ahora fuera. Tenemos todos muchos prejuicios, tenemos todos muchos mitos, y claro, bueno, pues entiendo que todo esto, que solamente lo estoy nombrando así un poquito, nos tiene que llevar a la conclusión que para ser un facilitador hay que tener una grandísima formación en psicología y en discapacidad, porque nos la jugamos, obviamente, ¿no? Porque podemos caer además en victimizar más de lo que es, ¿no? Y sería horrible, o malinterpretar completamente lo que está diciendo y en vez de hacerles entender y ser entendidos, pues desentender totalmente lo que estaban diciendo, ¿no? El documento de plena inclusión del que les he hablado y que si luego lo quieren se lo haré llegar, que es del 2020, la verdad es que es anterior a la ley, lo que sí nos dice es lo que no es un facilitador. A mí me ha parecido muy interesante este documento para llegar a la conclusión que podíamos ser facilitadores, mediadores o gente formada, mediadores formados con esta, como digo, en discapacidad y en psicología. Plena inclusión dice, un facilitador no es el acompañante que va con ellos, son figuras distintas, no es una de las partes, no puede hacer de facilitador ni el juez, por muy buena voluntad que tenga, ni el fiscal, ni los abogados, no pueden. El abogado está ahí para asesorarle, pero no puede además hacer de facilitador, porque además ya se les exigiría a todos un conocimiento que no tiene, el mundo jurídico no lo tiene. Por más que esta ley, que está muy bien, en las disposiciones adicionales se obliga a la formación ahora a todos los operadores jurídicos en esta materia, pero aún así, como les digo, solamente con estas cosas que les he nombrado, seguramente jueces, fiscales y abogados no tenemos esa forma de facilitar la comunicación porque no tenemos esta formación. Tampoco es un terapeuta, o sea, no entra allí para hacer terapia. Tampoco es para las víctimas solo. Hasta ahora, como digo, estas fundaciones, asociaciones lo han hecho solo para las víctimas de delitos en materia penal. Pero lo que me decía ayer Jacobo, ahora ya también nos están llamando para investigados. Claro, ¿cuántos investigados hay que les denuncian y que tienen algún tipo de discapacidad y no entienden? Incluso a lo mejor no tienen la discapacidad ni reconocida. Esta ley ya dice que da igual, no la tenemos que tener reconocida. Si realmente tiene una discapacidad, hay que proveerle de un apoyo, va a necesitar un facilitador. Si no, esa persona es que está a años luz, está totalmente discriminado en comparación a cualquier otra persona que no tenga una discapacidad. Tampoco es un intérprete, ni es un intérprete de signos, ni intérprete de tactos, que también lo hay, ni tampoco es un perito, no necesitamos. O sea, el perito ya intervendrá en el proceso cuando tenga que intervenir, si tenemos que tener un perito sociosanitario, un médico, forense, un psicólogo, pero no, aquí el facilitador ni tiene que diagnosticar, ni tiene que peritar, ni tiene que asesorar, ni tiene que acompañar, ni tiene que hacer terapia. Entonces, ¿qué es un facilitador? Claro, solo tenemos el artículo 7. El artículo 7, si nos vamos a la literalidad, dice que un facilitador es un profesional experto. Y dice esta palabra. Por eso para mí lo de experto es que tenemos que adquirir esos conocimientos para ser expertos. Y es un profesional experto, dice la ley, para realizar tareas de adaptación y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad entienda y pueda ser entendida. Para mí es una persona que facilita la comunicación entre el órgano judicial, el notario o el mediador, imaginemos que estamos en un ámbito de mediación, y la persona con discapacidad. Y nada más. Es decir, que tiene que tener todos los requisitos que predicamos de la mediación. Tiene que ser neutral o imparcial. Por mucha pena que te dé, tú únicamente estás ahí para que le entiendan y ser entendido. Nada más. No le puedes asesorar, igual que hacemos los mediadores. No somos sus abogados. Es el abogado el que le tiene que explicar a qué proceso va y si le viene bien decir esto o aquello, o si es mejor para él que aporte esta u otra prueba. El facilitador no puede hacer esa labor. Se estaría desvirtuando la ley para lo que está puesto, ¿no? Y además también podría ser incluso hasta discriminatorio para la otra parte, ¿no? Y con este apoyo de más, o sea, dos abogados, pero al final no, ¿no? O sea, en una misma sala tienes a tu abogado y al lado tu facilitador que también te está pinchando por abajo, te está diciendo di esto o aquello, hombre, no, porque entonces estamos discriminando al otro, ¿no? Y aparte que es que no está así contemplado. Entonces yo creo que la neutralidad, la confidencialidad y, como digo, la confidencialidad, por supuesto, la neutralidad, la voluntariedad y el no asesorar,
que son unas características muy esenciales de la mediación, pues pueden servir mucho para el que quiera ser facilitador viniendo del mundo de la mediación. Pero es que además los mediadores ya tienen, como aquí es facilitar la comunicación, tenemos ya un montón de herramientas como mediadores que facilitan la comunicación en nuestras mediaciones. Es decir, la empatía, la escucha activa, el saber respetar esos silencios, esos semáforos que nos llaman de alarma cuando algo sabes que estás viendo un lenguaje verbal, no verbal o algo que te llama la atención. Saber legitimar, saber adecuar el lenguaje al usuario. Esto lo hacemos todos los días en mediación. Reformular para ver si nos han entendido, si les hemos entendido y para ver si ellos nos han entendido. Entonces, todas las herramientas que lleva un mediador en su, como digo yo siempre, en su maletín de fontanero, que siempre vamos con el maletín de fontanero y sacamos unas otras herramientas en mediación, para mí todas las podría utilizar un facilitador profesional experto. Y encima estamos acostumbrados a ser neutrales. Ya nos hemos acostumbrado y nos hemos quitado las caretas y las capas del abogado que todo lo quiere decir, intervenir. Sabemos estar al margen, o por lo menos lo intentamos, no asesorar, no influir, no manipular, no cuestionar a las partes. Sabemos estar en medio y sabemos acatar la confidencialidad. Entonces, para mí, de verdad, que el mediador podría ser una figura formada, como digo, con los aspectos de la discapacidad. Y tienen que ser mediadores con formación jurídica. O si no, mediadores psicólogos, pero con una gran formación jurídica, por lo que les he contado antes. Esa escena del otro día a mí me abrió los ojos. Esa persona diciéndole, ¿el abogado te acompaña? Por mucho, no, el abogado no acompaña. No se le puede decir esto a una persona con discapacidad porque no es verdad. Entonces ya le estamos haciendo creer un proceso que no es. Entonces, yo considero, estando dentro del mundo jurídico, que los procedimientos son muy complejos, que las resoluciones son muy complejas, pues creo que el facilitador tiene que tener conocimientos jurídicos, tiene que tener las herramientas de un mediador y tiene que tener formación en discapacidad y en psicología. Y si no, como digo, lo ideal, como dice Plena Inclusión, es que haya dos facilitadores. El otro día Irene, de la Confederación de Salud Mental España, también me decía, a mí me parecería, los mediadores, dos facilitadores, que sería muy, muy bueno que hubiera un filtro de un psicólogo que ya le dijera al facilitador las características de la discapacidad, cómo tienes que utilizar el lenguaje, hasta qué punto tienes que utilizar pictogramas o lectura fácil o dibujos o vídeos o nada o gestos. Claro, esto es lo ideal. Pero como me decía ayer un profesor de la Complutense, que para mí este artículo es un buenismo del legislador, porque es verdad que es una bondad, se facilitará a un profesional experto para, parece un buenismo, pues si ya nos va a costar darle de un contenido real económico, porque es que al final no nos engañemos, si esto no se dota económicamente a las administraciones, por mucho que las asociaciones y voluntarios y todo lo queramos hacer por el bien de la humanidad, pues no se va a poder, no se va a poder, porque además cada vez con esta ley, como no vamos a tener ya los tutores, no vamos a tener esas figuras representativas y se han hecho las medidas muy ajustadas a cada discapacidad, pues quizás cada vez haya más personas con discapacidad que quieran acceder a la justicia, y es que están en todo su derecho y esta ley les está empujando. Vayan ustedes, suban la cuesta, suban la rampa, que ya hemos puesto una rampa. Pues cuanto más facilitadores tiene que existir, porque si les empujamos, les ponemos la rampa y llegan arriba y no tienen un facilitador, ¿qué van a hacer esas personas en un acto testifical, en un juicio o incluso en una mediación? Pues me parece que no. Entonces creo que, bueno, esto lo lanzo, tiene que crearse un turno, me da igual de oficio, igual que hay de intérpretes, de la Comunidad de Madrid, un turno de facilitadores, y creo que los mediadores, pues bueno, que somos un segmento del mundo jurídico que ya podemos aprovechar todo el bagaje que tenemos en la mediación. Y esto es en cuanto a la figura del facilitador como mi idea. Y ahora quería hablarles, ya la última parte, luego ya estoy viendo aquí que me están haciendo preguntas, y también me gustaría al final de todo poner un vídeo de lo que la Fundación Al-Alpar dice, lo que han hecho como facilitadores, que me parece muy, muy interesante, a ver si me da tiempo a todo. Pero voy a hablar ahora de la misma ley, del acceso a la justicia en el ámbito de la discapacidad en la mediación. La mediación, como forma de acceso a la justicia, es un medio alternativo que, por supuesto, se tiene que adaptar a esta ley. Entonces, entiendo que la mediación, además de ser mucho más eficaz que un proceso judicial por todo lo que sabemos aquí los mediadores, ¿no? Porque favorece la inclusión social, porque es más rápido, porque tiene menor coste económico, por todo, sobre todo para mí me parece fundamental el que no es tan formal, el que la mediación podemos adaptar muy bien el proceso
a las personas con discapacidad, mucho más que un procedimiento judicial. Porque el procedimiento judicial, por mucho que el juez quiera, va a tener que haber una introducción, unas pruebas, unas conclusiones, tienes que seguir una ley, por supuesto. Además, como digo, si no es que estaríamos atentando contra el derecho del contrario. No podemos cambiarlo. El procedimiento es el que es y esto lo tenemos que respetar. Pero la mediación sí, tiene que haber un acta constitutiva, tiene que haber un acta final, pero en medio el mediador puede organizar las mediaciones y adaptarlas. Y el mediador, encima en mediación, tiene la obligación de equilibrar a las partes. Con lo cual, si viene una persona con discapacidad, el mediador va a tener que ver qué grado de discernimiento, igual que el notario, tiene. Podrá haber casos que diga el mediador, esto no se puede mediar, porque no entiende y no se puede, no tengo ningún apoyo de la ley que me favorece, que me provee la ley para hacer esta mediación. Imaginemos una persona con un Alzheimer total, no puede ir a una mediación, lógicamente, ¿no? Esto estamos todos de acuerdo. Pero, sin embargo, en todos los demás casos puede ir el guardador de hecho con él, por supuesto que puede ir. Si es una derivación de una mediación intrajudicial, podría ir el defensor judicial, por supuesto, puede ir, o sea, lo puede adaptar perfectamente. Todas las personas que participen tendrán que firmar el acta para que la mediación siga siendo confidencial, pero la flexibilidad que nos permite la mediación a mí me parece que es maravillosa para que de verdad el acceso a la justicia con las personas con discapacidad para resolver sus problemas sea una herramienta que tendría que estar ya a la orden del día. Me da pena que no esté. Ahora, cuando he estado preparando esta charla, me he dado cuenta, digo, estamos a años luz todavía, ¿no? Además, en los mediadores, lo único que creo que también, si vamos a trabajar en mediación con personas con discapacidad, nos falta formación en discapacidad. Yo lo reconozco a raíz de todo lo que he estado estudiando con esta ley y he llevado muchos procesos con la antigua ley de incapacidad, que ya no se puede decir, y sigo llevando en el despacho desde muchas personas con discapacidad y aún así reconozco que en mediación creo necesario que hubiera un módulo de formación para discapacidad. Y luego también creo que hay una falta de control, porque claro, nos inscribimos como mediadores en el registro de justicia, pero se debería de tener otra pestaña que diga, y tiene un módulo en conocimientos en discapacidad, para que cuando te elijan como mediador, pues el discapacitado, la persona y su entorno vayan tranquilos de que tú tienes unos ciertos conocimientos, pues eso mismo para decir, necesito un facilitador, por ejemplo, o necesito que el guardador de hecho esté en las sesiones. O no se puede mediar, porque considero que hay un desequilibrio total entre las partes y no tengo ninguna medida de apoyo que lo pueda equilibrar. Pero en la generalidad de los casos se va a poder mediar. Imagínense una persona con discapacidad, el acceso a la justicia, lo lenta que es, si no lo entendemos ni los profesionales, hacerlo entender es más difícil. Sin embargo, la mediación es más rápida y quizás, no es por discriminar, pero la gente con discapacidad, sus problemas necesitan una respuesta más acelerada que los de los demás, porque sí, porque sus problemas laborales o sus problemas personales, pues claro, son más graves que los nuestros. Y nos puede pasar a nosotros mañana, lo que decía, que nos dé un ictus y que queramos una respuesta rápida y tenemos que hacer una mediación con el hospital porque no nos están atendiendo y necesitamos una respuesta más rápida que si no tuviéramos esa discapacidad. Entonces creo que la mediación es, vamos, importantísima. Pero es que encima, en nuestra ley de mediación, en la 5/2012, en la disposición adicional cuarta, esto ya se había previsto en el año 2012. Se decía, los procedimientos de mediación garantizarán la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y se deberá proveer las condiciones de accesibilidad y no discriminación. Ahí lo teníamos y yo, bueno, pues la verdad es que también me culpa yo o hasta donde yo he podido ver, pues creo que después ha habido una escasa regulación, una escasa incidencia, como siempre muy poca difusión. Si ya la mediación nos cuesta, muy poca difusión de la mediación en el mundo de la discapacidad. Y entonces, bueno, pues yo creo que lo que tendríamos que hacer de verdad es que con esta nueva ley 8/2021, y si realmente el anteproyecto que estamos todos esperando de medidas establece la obligatoriedad mitigada de la mediación para acceder a muchas materias al orden jurisdiccional, pues deberemos hacer un remix allí y si va a ser obligatoria la mediación antes de ir al órgano judicial, con la disposición adicional que les he leído de nuestra ley de mediación y la ley 8/2021, pues tendremos todos los mediadores la obligación
de formarnos en discapacidad, de aprender mediaciones de discapacidad, difundirlo, porque creo que para el mundo de la discapacidad, como digo, la celeridad y la flexibilidad del proceso les va a hacer que el acceso a la solución de su problema sea mucho mejor que tal y como está establecido ahora, que como veían en el vídeo ni siquiera se denuncia, y que todos tenemos esa obligación de difundirlo, de difundirlo. Entonces, bueno, en suma, considero que esta ley es una oportunidad extraordinaria, extraordinaria y sin precedentes, de verdad, para garantizar el derecho fundamental de todos a la justicia, para darle de verdad ese valor que todos los que hemos estudiado Derecho, prácticamente es el primer artículo que decimos siempre, ¿no? La tutela judicial efectiva, que todos somos iguales ante la ley. Y cuanto más la mediación, ¿no? Para que no sea un simple deseo lo de que todos tenemos la misma capacidad jurídica, sino que esos apoyos que se tienen que dar a la capacidad jurídica cuando sean necesarios los podamos hacer también a través de la mediación y que sea una realidad, igual que los niños del inicio, el vídeo, ¿no? Que lleguemos a la San Silvestre del 2022, pues en la San Silvestre del 2022 podamos decir que esto ha sido una realidad, que ya hay un cuerpo de facilitadores profesionales y que hay un cuerpo de mediadores también que están mediando en el ámbito de la discapacidad con total naturalidad, normalidad, utilizando los apoyos que esta ley nos ha facilitado. Entonces, bueno, yo, como estoy viendo preguntas, voy a dejar un ratito para contestar y a ver si al final me da tiempo a poner este vídeo, si no luego les mandaré el PDF de Plena Inclusión y el vídeo de Al-Alpar de lo que han hecho estos años, porque yo les he puesto un vídeo muy dramático, ¿no? Del año 2011, cuando ellos denuncian públicamente, las personas con discapacidad no denuncian abusos sexuales y esto es algo raro, ¿no? Durante todos estos años, como digo, han hecho esta encomiable labor y en otras comunidades autónomas se han hecho con otras asociaciones y fundaciones y han creado un cuerpo de facilitadores y ahora también están a la espera de ver cómo se regula esta figura y me gustaría también mostrarlo porque creo que es muy indicativo, ¿no? De cómo se trabaja. Es verdad que en ese vídeo se habla de que tienen que ser psicólogos, yo aquí estoy diciendo que tienen que ser mediadores o al menos con mucha formación jurídica, pero bueno, yo creo que aquí vamos, no es que haya una tarta para repartir, ni mucho menos, ¿no? Sino yo creo que esto va a ser un poco como pasó con la mediación, que al final entre todos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿no? Se ha ido creando un cuerpo de mediadores de distintas disciplinas. La formación multidisciplinar enriquece, no resta, siempre suma. Y entonces yo, pues todos los compañeros psicólogos, incluso que nos estén viendo, pues por supuesto, ¿sabes? Si nos falta a nosotros formación psicológica, que nos la den ellos, y si les falta a ellos formación jurídica, se la damos. Pero eso sí, cuando vaya a ser un facilitador a hacer su labor, que tenga esa formación completa, porque tiene que ser un profesional experto. Entonces, bueno, Óscar, si quieres, como veo preguntas, si me quieres hacer alguna... Óscar. Sí, venga, vamos a ello, Mónica. Me vas haciendo y luego así al final sí, pongo el vídeo. Y nos da tiempo a todos. Mira, vale. bueno, la primera pregunta dice, la escritura ante notario en la que aclaremos nuestra voluntad, por si sobreviniera una discapacidad, ¿en qué se diferencia del testamento vital? ¿Es lo mismo? No tiene nada que ver. El testamento, vamos, no es que no tenga nada que ver, son figuras distintas. El testamento vital, hasta ahora, bueno, pues te estabas previendo, ¿no? Si quieres que te operen o no te operen, si quieres que te desconecten de una máquina, si quieres... Esta escritura que se regula ahora mismo ya en concreto en el Código Civil promueve varias figuras, un poder preventivo, una autotutela o medidas de autoapoyo. Entonces, cuando tú vayas al notario a hacerla, tendrás que decir qué quieres y es distinto al testamento vital. Otra cosa es que al final se haga un remix, que tú ya le digas al notario, ya que vengo aquí a perder la tarde, con todo el respeto y cariño a los notarios, ¿no? Pues ya quiero todo, quiero dejar ahí por escrito quién va a ser mi curador, que no quiero ir en una residencia o si quiero, que qué me voy a hacer con mi despacho y además que no me desconecten de la máquina o si estoy en estado terminal que me desconecten. Claro, ya tú puedes decir todo lo que quieras en una escritura y hacer un remix, pero desde luego la que se ha previsto en la modificación con la modificación del Código Civil de las medidas son medidas de apoyo en caso de discapacidad, pues sobre todo y fundamentalmente para ver quién quieres que te cuide, quién no te cuide, qué quieres que hacer con tu dinero, con tu negocio y quién te va a representar, más que a lo mejor una figura final de si te desconectan de una máquina o no. Eso yo entiendo que es otra, pero vamos, yo pienso que los notarios también lo dirán, lo podrán refundir. Perfecto. Nos preguntan también, ¿el curador entonces no existirá mientras haya un guardador de hecho?
Efectivamente. Mientras, o sea, el día a día de una persona con discapacidad, vamos a poner, por ejemplo, un niño con síndrome de Down que le cuida a su madre. Como ya no existe la patria potestad prorrogada, esa madre es la guardadora de hecho de ese niño y a lo mejor nunca necesita, bueno, el niño, el chico, nunca necesita nada más porque su vida se desarrolla normal, va a su trabajo, sale con sus amigos, tiene su grupo, en fin, y no necesita ninguna actuación jurídica. Hay gente que se pasa toda la vida y no pisa un tribunal ni pisa un notario. Entonces, su guardador de hecho, no lo necesitábamos. Antes, efectivamente, en cuanto hablabas de alguien con discapacidad, incapacítale. Era como, necesitas una incapacidad para todo. No se necesita. Si ese niño en un momento puntual, imagínate que se vende la casa, hereda una casa, su tía le deja una casa y la hereda, pues para hacer los trámites de la herencia y si quiere vender esa casa a la madre, tendrá que pedirle autorización judicial al juez como guardadora de hecho. Imaginemos que cuando va a pedir esa autorización judicial como guardadora de hecho, la madre cae enferma. Pues a ese niño ni siquiera le van a poner un curador, le van a poner, cae enferma y le siguen cuidando sus hermanos, le van a poner un defensor judicial en ese momento. Y si, por lo que sea, hereda en vez de una casa, un patrimonio, yo qué sé, Zara Home, pues entonces a lo mejor le tiene que poner un curador porque tiene que hacer muchísimas funciones representativas. En el momento incluso que esa persona, imagínense que en ese momento que se queda el niño en casa, este chico en casa, y la madre, ven el niño, yo es que sigo infantilizando, y la madre cae enferma, se ha previsto también que se puede dar parte al Ministerio Fiscal y que las entidades que antes eran las tutelas, las entidades públicas, pueden adquirir una curatela asistencial hasta que el juez vea efectivamente si ese chico necesita alguna provisión de apoyos. Es que a lo mejor no necesita nada más. Entonces el curador va a entrar al final, en caso muy excepcional. Es que la vida de cualquiera de nosotros, ¿cuántas veces vamos al notario? ¿Cuántas veces fuera no del ámbito jurídico, en nuestra vida ordinaria? Entonces no se necesita. ¿Por qué nos tenemos que estar siempre con personas que están sustituyendo? Si no lo necesito, tiene que ser proporcional a lo que haya pasado. Esta va a ser la clave. Y se están desestimando, ustedes pueden verlo en internet, ya hay bastantes sentencias donde se están desestimando las sentencias por decir que no está adecuada al caso, que para qué quieren un curador, si no lo necesita la persona. Que vayamos a pedirlo cuando lo necesite para algo. A ver, sí. Mónica, una de las asistentes dice que no cree posible que en un plazo de 3 años se revisen todos los expedientes y pregunta cuál es tu opinión. Sí, bueno, pues lo tienen que hacer. O sea, yo creo que tampoco, la verdad, honestamente, tal como todo lo que está pasando y con el COVID y las bajas del COVID de los funcionarios, pues esto es horrible, pero claro, están conviviendo dos regímenes. Yo lo que he hecho con los míos, con los expedientes que yo llevo en el despacho, he presentado ya directamente la revisión. Y me ha sorprendido, por ejemplo, la primera admisión a trámite, la primera revisión, si la presenté, imagínense, en octubre, me llegó ayer la admisión a trámite, esto como siempre, y directamente lo han mandado, que era un contencioso, a una jurisdicción voluntaria. Y entonces han citado como contrario al AMTA, que era la entidad que tenía la tutoría, el tutor de esta persona, por ejemplo, como contrario. El AMTA me ha llamado, me dijo ya antes de presentar la demanda que por supuesto no se iban a oponer a nada y que estaban de acuerdo. Y entonces me imagino que ahora será rápido, pero yo creo que lo que debemos de hacer los abogados que vemos estos casos es instar la revisión, porque ahí presionamos un poco más. Y el resto de casos de oficio, pues hombre, a mí me da mucha pena porque yo creo que los 3 años, no sé, pero en principio es un mandato legal, se debería de intentar y que refuercen la administración, pero claro, esto como siempre es una pescadilla que se muere de la cola. No sé cómo lo van a solucionar, la verdad. Otra de las asistentes nos comenta que, bueno, que han mencionado 3 figuras. Guardador de hecho, curador y otra más, y no la ha cogido. Entonces pide que se lo puedes aclarar. Vale, el guardador de hecho es vamos a poner el cónyuge de la persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, ¿vale? Para distinguirlas. Después estaría el defensor judicial, que este es nombrado cuando ese guardador de hecho puntualmente no puede cuidarle o cuando hay conflicto de intereses. ¿De acuerdo? O en un momento dado que, por ejemplo, una persona con discapacidad le citan a un juicio y llega al juicio sin ningún tipo de asistencia ni representación, se le puede nombrar un defensor judicial en ese momento. Claro, porque necesita esa figura de apoyo. O sea que el guardador de hecho va a ser para momentos puntuales, aunque sean reiterados, y va a estar ahí esta figura. Claro, ¿cuántas veces nos encontramos con los conflictos de intereses? Entonces ahí va a ser más interesante poner un defensor judicial. Y ya después el curador, como última figura y muy excepcional.
Comentan también que las medidas que queramos para el caso, has comentado que había que hacerlo ante notario, ¿vale? Pero preguntan si puede ser en un documento privado. Yo entiendo que no. Bueno, no es que no lo entienda, esto lo tengo clarísimo que no. Las medidas nuestras, vayan todos ustedes a un notario ya, porque el notario, igual que el juez, si las dicta en una resolución judicial, si el juez nombra un curador o si en un notario tú te has designado un curador, inmediatamente tienen la obligación de comunicarlo al registro civil. Y va a ser el único registro válido, igual que cuando nos morimos, ¿no? Bueno, tenemos que ir al registro bueno, nosotros ya muertos no, irían nuestros herederos, al registro de últimas voluntades, ¿vale? Cuando una persona tenga una discapacidad, en ese momento, ante cualquier acto, el notario o el juez lo que van a pedirle es el certificado al registro civil. Y el registro civil tendrá que estar registrado, pues otorgó escritura el día 20 de enero, después de la charla del Media ICAM, ante el notario tal, y entonces ya van al notario, le piden la escritura, igual que las últimas voluntades para ver dónde está el último testamento. Por tanto, son actos que se deben obligatoriamente inscribir en el registro civil y además es que es lo único que nos va a proteger, porque claro, imagínense si no, que te ponen una pistola y tienes que decir, ay, mi curador va a ser mi nuera, yo no tengo nuera, ¿no? Pero mi nuera y te está poniendo la pistola y lo firmas, ¿no? Tiene que ser un notario que además va a velar, el notario va a velar, lo que les decía también, para que no sean actos contrarios a la ley moral y orden público, pero también el notario tiene la obligación ahora de velar si cuando vas a hacer esa escritura tienes tu discernimiento. Entonces el notario también que tiene esta facultad, igual que el juez en resolución judicial, si determina que tal persona va a tener un curador, inmediatamente lo tiene que notificar al registro civil. Por lo tanto, documento privado no vale para nada. Y es que nos generaría, bueno, unas situaciones de novela auténtica, claro. Eso no puede ser. A ver, otra pregunta. Nos hablan, por ejemplo, en una enfermedad que merma la capacidad intelectual, ¿vale? En ese caso, si no se han establecido medidas, ¿qué ocurre en el lapso de tiempo que pasa hasta que se obtiene la resolución de grado de discapacidad? Comenta que en Madrid están tardando más de 6 meses. Vale, esta ley, lo he dicho al principio, me parece importantísimo lo que dice esta ley, no es para personas, o sea, no hace falta para aplicarla que tengas reconocida la discapacidad ni en resolución administrativa ni en una sentencia, ¿vale? Es decir, que una persona, por ejemplo, en este caso, si va a tardar 6 meses y en estos 6 meses tiene que hacer una actuación judicial, la han despedido, por ejemplo, perfectamente puede ir y con pruebas, pues demostrarle al juez que tiene una discapacidad temporal, permanente, transitoria, más grave, menos grave y que necesita medidas de apoyo, necesita un facilitador, por ejemplo. O una persona se queda sorda mañana en un accidente de coche, no tenemos que esperar a la resolución judicial, la resolución administrativa de la sordera, no, pues va con el informe médico, está sordo, necesito un intérprete de lengua de signos, por supuesto. Y para las medidas de apoyo, de que te nombren un curador, etcétera, como nada más presentar la demanda, quien la presente, sea tu cónyuge, sea tu hijo, o el Ministerio Fiscal, hay que recabar informes médicos sanitarios y además aquí la ley, que esto no lo he dicho porque es muy extenso, ya no solamente va a ser la entrevista con la persona y el dictamen del médico forense como antiguamente, sino que se crea como una mesa de profesionales, una mesa de colaboradores donde van a estar trabajadores sociales, psicólogos, médicos, profesores, bueno, pues toda la gente que rodea a esa persona, ¿no? Y con esas pruebas ya se va a decir en la propia demanda que la persona está afectada con una discapacidad intelectual X, no hace falta aportar, y que necesita, por ejemplo, un curador o una autorización judicial porque van a vender una casa. Y ahí están las pruebas, ¿no? Esos informes médicos y todo lo demás. Entonces, esa mesa también es muy importante porque, como les he dicho, lo que se pretende también es, si no hay medidas que hayamos ido al notario a decir nosotros, porque no lo hemos hecho, y nos van a designar un curador o para un acto concreto le van a dar autorización judicial, bueno, esa mesa también va a determinar si no puedo ya, estoy en un grado muy, muy alto de discapacidad, esas voluntades, deseos y preferencias, pues van a ver la trayectoria vital, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que toda su vida pues, ha donado dinero a la Iglesia Católica, pues no van a poder autorizar que de repente done, yo qué sé, no sé, a Podemos, por ejemplo, ¿no? O sea, van a respetar porque van a ver la trayectoria vital de esa persona, etc. Y todo esto no hace falta resolución administrativa ni sentencia, son con informes, como cualquier prueba en cualquier juicio. Varias de las asistentes nos dicen que estarían muy interesadas en el documento de plena inclusión sobre la figura del facilitador, que vale. Si no lo podrías hacer llegar.
Sí, sí, por supuesto que Perfecto, sí. pues nos lo envías para que se lo hagamos llegar a todos los asistentes, ¿vale? Sí. Bueno, hay una pregunta que no sé el momento en que la hacían. Preguntaban, ¿sabes si hay precedentes en otros países? ¿Podemos aprender de ellos? No sé Sí. exactamente en qué momento lo han preguntado. Sí, la verdad es que, como os decía, Irene de la Confederación Nacional de España de Salud Mental, que no sé si estará aquí entre los asistentes, ha participado en varios proyectos de facilitadores en otros países, en países latinoamericanos. Y bueno, yo para preparar la conferencia, la verdad que también estuve viendo bastantes vídeos de otros países de habla hispana y efectivamente existen el facilitador con total naturalidad. Un poco pasa como con la mediación, ¿no? Que los países, a lo mejor, pues Argentina, van más adelantados y tienen mediación mucho antes que nosotros, y la figura del facilitador existe, y hasta donde he podido ver y leer, muy bien, muy necesaria, es que es fundamental. Y es que, claro, ahora te tiran las manos a la cabeza, piensas, ¿cómo se ha podido funcionar todos estos años sin esta figura? Es que es verdad que es fundamental. Otra de las asistentes, bueno, hace una manifestación más que una pregunta. Pone: incluso cuando la persona guardadora de hecho actúe asistiendo a la persona con discapacidad, en realidad no se puede saber si éste pone de manifiesto la verdadera voluntad de su guardado. ¿Cómo? Perdona, dímelo otra vez. Cuando Sí, dice, incluso cuando la persona guardadora de hecho actúe asistiendo a la persona con discapacidad, en realidad no se puede saber si éste pone de manifiesto la verdadera voluntad de su guardado. Vale, el guardador de hecho le cuida, o sea, no va más allá, no tiene poderes de representación, más allá de que puede solicitarle una pensión, por ejemplo, ¿no? Una pensión de orfandad, una pensión de discapacidad, eso sí, pensiones que no sean de elevada cuantía, y puede representarle para actos de escasa relevancia, dice la ley, ¿vale? Para cualquier otro tipo, entonces, el cónyuge, por ejemplo, ¿no? Que su marido pues está peor, a los maridos les mato antes que a las mujeres, pero bueno, que está peor que la, por ejemplo, ¿no? Y entonces la mujer se ocupa de él. Pues le cuida, y entonces va con él al banco, administra su pensión, en fin, sin ningún problema, de escasa relevancia. Si en algún momento hay que hacer alguna actuación más allá de esa escasa relevancia, ese guardador de hecho sí que tendrá que ir al juez y pedir autorización judicial. Y en esa solicitud y en esa demanda, que interviene por supuesto el Ministerio Fiscal, ahí sí que va a ver el juez la proporcionalidad de la medida, porque es necesario vender esa casa, y efectivamente la señora le tendrá que demostrar que está acorde con su vida y su voluntad y todo. Pues como antes justificábamos, ¿no? Se necesita vender la casa, como les decía antes, ¿no? Por el interés superior de la persona. Entonces se vendían las casas y la gente a las residencias. Pues ahora habrá que ver, pues el juez tendrá que preguntar, pero durante esta vida tendremos que aportar principios de prueba de que él durante su vida había dicho que cuando estuviera fatal, que se quería ir a la residencia Monte Alto, pues, y pagar 5.000 euros, por ejemplo, o vivir con sus amigos en un piso, todos juntos, asistidos de un médico. O, bueno, pues tendremos que llevar esos principios de prueba con testigos, incluso vídeos de personas que hayan grabado un vídeo, no sé, o sea, me ocurren muchas. Ahora, la mejor es que nosotros mismos vayamos y se lo digamos al notario mientras estemos bien, no estemos afectados de ninguna discapacidad. Por eso digo, tan importante para todos nosotros ir al notario, me parece fundamental. Por supuesto, habrá guardadores de hecho que mientan al juez, le aporten pruebas falsas. Bueno, pues como todo en la vida, claro. Es que hay gente mala, es que esto, como yo digo siempre, ¿no? Tú le das a alguien un cuchillo para cortar jamón y te lo clava, pues tú solo habías dado para cortar jamón y tomarte una tapa, te lo clava, pues bueno, esto no se puede controlar, claro. Bueno, se puede controlar. Cuando se entera otra persona, te puede denunciar, por supuesto, y el Ministerio Fiscal, si se entera, pues puede actuar para proteger. Pero bueno, esto está dentro de la maldad. No podemos hacer otra cosa. Otra pregunta, ¿consideras que es necesario investigar para ver cómo adaptamos la mediación a personas con autismo, TDAH, enfermedades degenerativas? Según las propias personas afectadas, a veces sin querer podemos hacer daño. Por ejemplo, con personas autistas podemos insistir en que nos miren cuando están muy atentos y atentas, aunque no nos miren. Por supuesto. Por supuesto que no solamente tenemos que investigar lo que he dicho antes, sino que nos tenemos que formar. Por eso decía que a mí me parecía, yo qué sé, muy laxo el que estemos todos en un registro en el Ministerio de Justicia y ya está. Porque claro, yo creo que, por ejemplo, para mediar con personas con discapacidad, por supuesto que hay que tener formación. El mediador tiene que tener formación específica, y creo que esa va a ser también la clave, ¿no? Y que se podría decir en algún sitio con toda transparencia. O si te viene un mediado con autismo y tú no sabes nada del autismo,
yo creo pues, que lo más honesto y honrado es decir que no lo puedes hacer y buscar mediadores expertos y conocedores del mundo de la discapacidad, porque como he dicho antes, hay muchísimas manifestaciones del autismo que evidentemente que si no sabes nada lo vamos a malinterpretar totalmente y entonces va a fracasar la mediación y encima la persona pues a lo mejor todavía se siente peor porque más discriminada. Muchas veces la sociedad discrimina más y hace mayor la discapacidad por la falta del conocimiento de la discapacidad. Eso es tremendo. Entonces, por supuesto que hay que investigar y formarse. Y si no te ves capaz, no hacerla. Y buscar, eso sí, no dejarle, sino buscar mediadores que sí que tengan esta formación. Y difundir entre todos e insistir en que nos den formación en esta materia tan importante. Otro de los asistentes quería preguntarte tu opinión acerca de si una vez que el legislador ha dado este paso y como ha nombrado los ajustes para las personas con discapacidad son un mandato, podrían estar viciadas de nulidad aquellas actuaciones que se practiquen en lenguaje no comprensible. Por ejemplo, para un sordomudo, si los plazos habremos de contarlos desde el momento en que se realice la notificación de la resolución en lenguaje comprensible, o podremos pedir la suspensión de los plazos hasta que se lleven a cabo las actuaciones en lenguaje comprensible. Añadiría también como segunda cuestión, ¿bastaría garantizar el facilitador para presumir que todo se hace en lenguaje comprensible? Vale. Te da las gracias y la enhorabuena. A ver, ese artículo 7, por eso lo he leído yo despacito, tiene muchos apartados. Yo he leído resumiendo bastantes apartados. Entonces, la primera pregunta, por supuesto que considero, no sé si estará por aquí el profesor que me ayudó ayer un poco con este artículo 7 de la Complutense, y me va a decir que no es así, sino que lo escriba, por favor. Pero yo entiendo que, por supuesto, se podría pedir la suspensión del plazo porque se está incumpliendo el artículo 7. Tú le puedes decir al juez, remite usted una resolución, por ejemplo, efectivamente, no sé, se me ocurre una persona con una discapacidad y lo solicitas en lectura fácil o no te han puesto el facilitador y lo necesitas, o efectivamente se dicta una resolución en voz en mitad del juicio, no sé, y la persona sordomuda y no tiene allí un intérprete de signos. Entonces yo creo que en base al artículo 7 bis se podría decir que se suspenda el plazo hasta que los documentos o la comunicación remitida se adecue al artículo 7 bis y que el ajuste que solicitas, yo lo que creo es que habría que concretar el ajuste, es pues el braille, el intérprete, el facilitador, lo que le pidas. Porque en ese artículo hay muchas cosas, o sea, no solamente está el facilitador, está, como les digo, o sea, que las comunicaciones sean sencillas, que sea lectura fácil cuando sea necesario, o sea, no todos, claro, es un traje a medida, lo que decía al principio, no toda la discapacidad es igual. Entonces habrá que ir al hecho concreto, demostrarle al juez que se necesita y que no se está dando cumplimiento al 7 bis y que se suspenda, pues como igual cuando te dan una demanda y le falta documentos, pides la suspensión del plazo hasta que te entregan el documento, entiendo que en base al 7 bis. Luego lo que resuelva el juez lo veremos. Claro, a lo mejor hay jueces que dicen que no es causa para suspender. Entonces, pues ya tendremos que empezar ahí la guerra de recursos. Pero yo creo que efectivamente sí. Y la segunda parte de esa pregunta, no sé si me ha quedado clara, Óscar, porque hacía dos, ¿no? Sí, te la repito. Dice, ¿bastaría garantizar el facilitador para presumir que todo se hace en lenguaje comprensible? Claro, y luego eso le estaba diciendo. Una cosa es el facilitador. El facilitador tiene la misión de hacer que le entiendan y que el órgano judicial le entienda y que la persona discapacitada entienda. Esa es la misión del facilitador. Pero el facilitador puede entrar, por ejemplo, para una persona con discapacidad intelectual. No basta, no es suficiente, ni es adecuada, ni es ajustada, ni es proporcional poner a lo mejor un facilitador a una persona ciega. Lo que hay que ponerle es darle las resoluciones a lo mejor en braille, o para una persona sordomuda, pues una en lengua de signos, o a lo mejor hay una persona con discapacidad que además del facilitador necesita la resolución en lectura fácil. Por ahí he visto también documentos de plena inclusión donde han conseguido de algunos tribunales que hasta la sentencia se dicte, no sé si era de Castilla-La Mancha, se dicten en lectura fácil. Entonces el juez dicta la sentencia y luego dicta la misma sentencia sin cambiar nada, claro, para no generar indefensión a otra parte, en modelo de lectura fácil. Bueno, pues claro, o sea, dependiendo, no basta el facilitador, es que a lo mejor el facilitador se necesita en unos casos sí y en otros no. Y en unos casos a lo mejor es más interesante que te dé una resolución en lectura fácil que un facilitador,
porque la persona tiene un grado de discapacidad moderado, no necesita tanto un facilitador porque comprende lo que le dice su abogado, pero sí le tienes que dar después la resolución en lectura fácil con las características que tiene la lectura fácil, que esto no es ponerse a hacer un resumen más simplón, no. La lectura fácil tiene una letra de un tamaño adecuada y unas características, plena inclusión lo he explicado de maravilla, y hay profesionales que solamente se dedican a escribir como lectura fácil. O sea, por eso digo, todo esto es un submundo, que parece así muy fácil, pero para nada. Entonces habrá que adecuarse a lo que se necesite. Y ese 7 bis nos da muchas pautas. Y luego hay un gran cajón desastre. Vamos, la primera es el gran cajón desastre. Se tiene que adecuar y ajustar. Y como la discapacidad hay tantos grados y tantas formas, pues adecuemos y ajustemos. En cada caso, cada abogado o cada persona que, guardador de hecho de una persona con discapacidad, sabrá lo que necesita su familiar o su cliente. Y habrá que pedirlo al juez, insistirle y hacer valer el artículo 7, por supuesto. Es que si no, yo creo que hasta podría ser nula, efectivamente. No sé si el profesor me ha podido contestar, pero yo creo que sería nula porque estás impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva si no se da cumplimiento al 7 bis. Otra de las asistentes nos dice que parece que todo está muy bien en la ley, pero ¿están los recursos o existen ya los recursos necesarios para llevarla a cabo? Claro, pues eso decía, ¿no? La ley es entró en vigor en septiembre. Facilitadores hasta ahora no se han formado, o sea, hay, pero a nivel asociativo. Y por eso decía yo, en mi reivindicación de hoy es un poco decir que la Comunidad de Madrid, en este caso en Madrid, o las comunidades que tengan delegadas las competencias de justicia, que se tienen que poner las pilas y dotarlo de no solamente a nivel económico, sino también darle bueno, pues decir qué títulos y qué formación se va a exigir y crear ese cuerpo de facilitadores a través de los colegios de abogados, de psicólogos, de como sea. Entonces, a partir de, o sea, lo que sí que ya ha habido son muchas sentencias donde se ha dicho que a una persona le nombran un curador o que a una persona le nombran un defensor judicial. Eso ya sí que está en marcha porque eso no se necesita más. Y el resto de apoyos, estos apoyos de estrategias que decíamos al inicio, ¿no? Como poner un intérprete de signos, bueno, pues sí que los hay, ya los había antes. No sé hasta qué punto los jueces y tribunales, ya gracias a la ley, a lo mejor están requiriendo que acudan más. Y en cada caso concreto, hasta donde yo sé, facilitadores no hay. Los están pidiendo, pero eso, asociaciones, fundaciones que los están pagando con su dinero. Y no ajustados exactamente a esta ley, sino que lo estaban haciendo ya desde el año 2010. Entonces, bueno, sí, tiene muy buena voluntad la ley y ahora tenemos que intentar todos remar y sumar para que esta ley sea una realidad y lleguemos, como yo decía, a la San Silvestre del 22 con todos estos apoyos y estructuras y recursos de verdad, que no se quede en el buenismo este que mucha gente piensa que es. Ojalá que no, vamos, sería un desastre. Otra asistente nos dice, entiendo que si el antiguo tutor empeora, por ejemplo, madre-hijo, ¿habría que pedir curador para el discapacitado mayor de edad con más de un 60% o solo guarda de hecho puntual, por ejemplo, de una hermana? Vale, no sé si se refiere a que si el tutor empeora y la persona con discapacidad es menor de edad. Si es menor de edad, sí que tiene tutor. Sí, no, solo tiene tutor, perdón, si no tiene patria potestad o está en situación de desamparo. Es que si no, ni siquiera tiene tutor. Entonces, los antiguos tutores han desaparecido. Son ahora curadores hasta que se revise el caso de la persona con discapacidad. Entonces, si una persona antes tenía una discapacidad del 65% y tiene un guardador de hecho y antes tenía un tutor, el profesor, estoy viendo que el profesor que nos puede contestar esto del artículo 7, que me parece muy importante, Óscar, si le das, ahora te digo quién es, porque ha levantado la mano. Si pudiera ser excepcionalmente, es que me parece muy importante lo que ha preguntado esta compañera sobre si se puede solicitar la suspensión del plazo si no nos ponen las medidas. Pero bueno, voy a terminar. Vale, cuando termines directamente dile que active su micro y que participe. Sí. Vale, entonces estoy diciendo que esa persona con discapacidad del 60%, si tiene un guardador de hecho, el tutor ya no existe, vamos, existe hasta que se le revise su expediente, que van a decir que no existe, y en la revisión del expediente el juez va a ver qué dice la familia. Si esta persona con discapacidad vive con su madre, con su hermana, y como digo, nunca tienen que ir al notario ni tienen que hacer nada excepcional, no le van a nombrar ninguna figura de apoyo hasta que la necesite. Se va a quedar con su guardador de hecho. ¿De acuerdo? Otra cosa es que el guardador de hecho no quiera ser guardador de hecho y quiere ingresarle en una residencia. Es que esos son ámbitos distintos. Estamos hablando de que la persona que le cuida quiera seguir cuidándole, no necesitamos ya un tutor. Ahora, ese chico del que me hablas, que tenía un tutor que ahora no lo tiene un guardador de hecho y quiere vender mañana una casa, ese guardador de hecho tendrá que ir a pedir autorización judicial
para hacer esa actuación en concreto. Si hay conflicto de intereses, defensor judicial, y si son muchas operaciones o no tenemos guardador de hecho y está en una residencia, se le podrá nombrar un curador. ¿De acuerdo? Sí, no sé si me está oyendo el profesor Álvaro Vidal. A ver si Álvaro, si nos puedes contestar a lo del artículo 7. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, se te oye. Sí. Bueno, antes de nada, dar las gracias al Mediacamp por organizar estas jornadas, que la verdad es que son tremendamente interesantes, y felicitarte, Mónica, por la excelente ponencia. La verdad es que es muy complicado explicar partes de esta ley con una claridad como tú lo has hecho. Esto lo hemos discutido durante mucho tiempo, querida compañera. Está muy bien todo el tema de las medidas, toda la reforma que se hace, que se haya pensado en las personas con discapacidad por fin y se traten de hacer estas adaptaciones. Claro, el problema es que, bueno, pues como se ha preguntado en varias ocasiones, el legislar sin que vaya acompañado de dotación presupuestaria, pues es un poco legislar un poco en el vacío, ¿vale? Entonces, la intención está muy bien. Yo me centro en la pregunta que se hacía. Vamos a ver si se ha solicitado al órgano jurisdiccional que se provea la figura del facilitador y el órgano jurisdiccional lo ha permitido y por lo tanto considera que concurren los requisitos necesarios para que la persona interesada, el que accede a la tutela judicial efectiva, sea acompañado de un facilitador, es porque es necesario que existan estas medidas y que se hagan las cosas, las adaptaciones necesarias para que ese sujeto en cuestión tenga un pleno conocimiento de todo lo que está ocurriendo en ese proceso. Yo entiendo que si se ha concedido esa facultad de intervención por parte del facilitador, todo debe hacerse en el lenguaje comprensible. Luego, si no se hace en lenguaje comprensible, se está afectando su derecho a la tutela judicial efectiva, que ya ha reconocido el propio órgano jurisdiccional, que debe garantizarse con la figura del facilitador. Quiero decir, si por ejemplo se trata de un sordomudo, hay que garantizar que las notificaciones que se hagan para que le sean comprensibles sea en ese lenguaje, ¿vale?, que él necesita. Ahora bien... Pero perdona, Álvaro, ¿y se puede solicitar entonces la suspensión del plazo procesal hasta que se provea de los documentos o de la comunicación para que no compute el plazo? Yo creo que la compañera lo que tenía que decir, a ver, eso es la suspensión procesal. Es discutible. Es discutible porque en última instancia se está notificando a través de su procurador cuando sea preceptiva su intervención y está asistido de un abogado y además tiene un propio facilitador, que es el que se encarga de hacerle en lenguaje comprensible a la persona con discapacidad el contenido de esa resolución. Por lo tanto, es muy discutible. Es el problema de legislar de esta manera sin prever y pensar un poco más allá de todos los problemas que puede plantear la instauración de medidas de esta naturaleza. Entonces, es muy discutible. Yo, desde luego, si se ha reconocido la facultad de intervenir con facilitador, yo lo intentaría. Y estoy convencido de que las audiencias provinciales, por lo menos al principio, desde luego van a pensar mucho y van a resolver muy a favor de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, con lo que es muy previsible que entre petición de suspensiones de plazos o petición de declaración de nulidad de actuaciones, por ejemplo, porque no se hayan hecho respetando las medidas, yo creo que es posible que prosperen. Pero reitero, no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, pues un poco, muchas gracias. Es un poco lo que yo pensaba, pero que estaremos de acuerdo todos que hay que intentarlo y que tendremos que recurrir e instar nulidades y en nuestra mano está hacer valer este artículo 7, porque es que si no se va a quedar en vacío de contenido. Entonces, pues sí, muchas gracias. No sé, Óscar, si tenemos muchas preguntas. Venga. Otra compañera pregunta si el cuidador de hecho tiene un poder a ruina dado antes de la incapacidad, ¿necesitaría autorización judicial para vender la casa, por ejemplo? Sí, vamos, yo entiendo que sí, que es que el notario no le va a dar validez al... bueno, espera, que tiene un poder de ruina si se lo ha dado antes de la discapacidad, imagínate, antes de tener un grado de discapacidad y está configurado como un poder preventivo, sí que tendría poder para venderla. El notario será el que tendrá que comprobar todo esto en la escritura y si alguna parte de esa familia considera que se está haciendo una venta malintencionada, ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Pero efectivamente esos poderes antiguos, además la ley lo recoge, el Código Civil, cuando dice que los poderes preventivos anteriores se van a mantener. Entonces un poder de ruina preventivo anterior, si tiene esa salvaguarda en el poder de que está otorgado poder de ruina, bueno, se llama poder de ruina, poder para todo, incluido en el caso de que tenga, entonces se decía una incapacidad civil, pues ahora se adaptará al lenguaje o se dejará. Si tiene esa salvaguarda, se considera un poder preventivo y por tanto podrá hacer uso la persona a la que se le ha dado poder de ese poder, a no ser que alguien de su entorno crea que lo está utilizando en contra de la voluntad de las personas con discapacidad y entonces en ese momento hay que denunciarlo. Otra compañera nos dice, una persona con discapacidad que tenga la patria potestad prorrogada, pero solo con la madre, pues en su momento se privó al padre judicialmente de la patria potestad. ¿En qué situación jurídica queda ahora cuando se revise el expediente? ¿Se asume directamente la decisión judicial anterior sobre la patria potestad o hay que volver a revisarla? Claro, no, es que ha desaparecido la patria potestad prorrogada. Ya no hay patria potestad prorrogada ni rehabilitada. Ha desaparecido igual que la tutela. Entonces, ese chico, si vivía con su madre, que entiendo que vivía con su madre, por si el padre estaba privado de la patria potestad, algo habría pasado fuerte. Entonces, esa persona, ese chico seguirá viviendo con su madre y su madre será la guardadora, de hecho. Y si el padre intenta, pues no sé, se me ocurre un régimen de custodia a lo mejor o tal, habrá que ir al juzgado de familia a hacer valer con las pruebas que tenemos. Eso es. Mira, bueno, tendríamos que hacer valer con las pruebas que tenemos que la guardadora de hecho es la madre. Y bueno, claro, y aquí como decimos, ¿no? Tendremos que preguntarle a la persona con discapacidad también. Pero es que la patria potestad rehabilitada prorrogada ya no va a existir. En cuanto se revisen esos expedientes, desaparece. Entonces ya la madre será guardadora de hecho y seguirá cuidando de su hijo. Y si el padre intenta un acercamiento que está fuera de la ley, por lo que sea que le hayan privado, porque para privarle ha tenido que ser muy grave, ella hará valer el derecho de que es la guardadora de hecho. Como digo, no está en una resolución judicial, pero es un hecho notorio que podrá probar en cualquier instancia. Preguntan también que si ves a los jueces animados para realizar estos cambios. La compañera dice, me encuentro en la mayoría de los casos diciendo esa coletilla de su abogado le explicará. Ya, claro, es que a ver, es lo que decía antes, ahora esta ley obliga a la formación de los jueces, fiscales y abogados en general, todos los que participemos, a formarnos en esta materia de discapacidad. Claro, es que yo comprendo lo que he dicho antes, ¿no? Que hay muchas cosas, esa lista que he leído, que no podemos abarcar si no tenemos conocimiento. Entonces, no es que les vea animados o desanimados, bueno, pues como todos, hay personas que son extraordinarias y ejercen su profesión con una grandísima vocación y esta ley pues la han acogido con los brazos abiertos y van a intentar hacer todo lo posible para que funcione. Y luego tenemos al funcionario gris y triste o funcionaria gris y triste que ya sabemos todos que da igual lo que se legisle, ¿no? Que no le gusta lo que hace. Entonces, no sé. Otra compañera nos dice, ¿consideras que el facilitador podría ser una figura fundamental también en la mediación con personas con discapacidad, interviniendo junto al mediador en el proceso de mediación y si serviría para equilibrar esa situación de desigualdad entre las partes? Totalmente. Me parece también que se puede utilizar por el mediador, sobre todo si hay una derivación de una mediación intrajudicial, desde luego, y si no también, pues que ojalá ese acceso a ese cuerpo de mediadores de facilitadores se prevea también para cualquier ADR, no solo la mediación, ¿no? Una conciliación, lo que sea, un arbitraje. Es decir, un facilitador al final va a estar en medio de la persona y el otro. El otro puede ser un juez, puede ser un fiscal, puede ser un abogado, puede ser un notario, puede ser un mediador. Y entonces equilibraría, claro, y también haría de comunicación también con el mediador si el mediador no tiene esa excesiva formación en discapacidad. Lo que pasa es que ese facilitador tenía que firmar la confidencialidad y no podría ser llamado a juicio. O sea, yo entiendo que entraría en la mediación como parte totalmente, como si va al guardador de hecho. Vamos, esto sí que es sagrado, que nuestra confidencialidad en la mediación no se vea distorsionada porque entren figuras de apoyo. Eso sí, yo creo que exigiendo el mediador lo podría solicitar. Y bueno, te traslado la última pregunta. Dice, en un procedimiento penal por parte del fiscal se quiere solicitar la testifical de una persona con discapacidad mental de más del 65%. ¿Puedo como abogado defensor solicitar el facilitador para ese testigo? Sí, y de hecho es lo que os decía antes. Me contaban ayer desde Alalpar que efectivamente ya no solamente hay órganos judiciales que estaban llamándoles como facilitadores para las víctimas,
sino que también les están llamando para investigados y para ser testigos, efectivamente. Entonces, vamos, considero muy importante que, claro que sí, por supuesto, que vaya al facilitador y el abogado lo solicite. Claro que sí, es importantísimo. Es que además una persona con discapacidad que va como testigo, como les he explicado antes, la sugestibilidad, la manipulación, o sea, son personas mucho más vulnerables a lo mejor y encima se pueden poner mucho más nerviosas ante una sala judicial allí interrogándoles. Entonces, si hay una figura de un facilitador que media entre las partes y le explica al fiscal qué características tiene esta persona, cómo comprende, cómo entiende, ¿no? Le traslada lo que ha entendido esta persona y hace de esa mediación, me parece, vamos, fundamental, vaya de testigo, vaya de lo que sea, pero de testigo también, porque además el testigo está obligado a decir verdad, con lo cual también incurre. A ver, creo que es importantísimo proteger en todo momento, que sea comprensible, que entienda y se haga entender. Importantísimo. Había una mano levantada, no sé, me da un poco de pena, Óscar, no darle voz a Paloma, que la tengo ahí al lado, Paloma Cantero, no es que la conozca, pero le he visto bastante rato con la mano levantada y no sé si era la persona que había preguntado lo de la patria potestad prorrogada y se le ha quedado claro si me quiere preguntar. Porque es verdad que muchas preguntas de las que se dicen aquí, pues que son difíciles de responder y a veces no lo sé a ciencia cierta todo, porque claro, la ley acaba de arrancar y todos los operadores tenemos muchas dudas. Pero no sé, bueno, si no dice nada será que no quiere. Yo lo que puedo hacer, como ya es el final de la charla, es facilitar el documento de plena inclusión y el documento, si te parece, Óscar, de lo que entiende al Alpar hasta ahora, lo que han hecho como facilitadores, que insisto, lo han hecho con medidas privadas desde el 2010 ahora, antes de la ley, y por eso ellos entendían que tenía que ser un psicólogo. Pero está muy bien el documento, que es un vídeo, porque yo creo que nos va a ayudar a todos mucho. Y si quieren, en vez de ponerlo ahora, que ya se ha terminado, me imagino que hay más charlas, Óscar, te lo mando a ti y tú se lo haces llegar a todos. Perfecto, sí, nos mandas el enlace y se lo hacemos llegar. De todos modos, ¿el vídeo de cuánto tiempo es aproximadamente? Sí, es larguito. Por es eso. largo. Vale. Es largo, sí. Sí, no sé si hay alguna pregunta más, o sea, no me importa si hay alguna. No, bueno, hay muchísimos mensajes dándote las gracias, diciéndote que es muy interesante, que es genial, que les ha encantado la pregunta, alabando tu capacidad pedagógica y, en fin. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un tema apasionante y, por favor, yo quiero que entre todos formemos un cuerpo de facilitadores desde el Mediaicam. Óscar, tienes que luchar conmigo en esto también, ¿eh? Te incluyo porque estoy segura que tú también lo ves, que entre todos podemos hacer realidad esta ley y bueno, espero que lo podamos ver en breve. Ojalá. Pues nada, agradecerte tu participación y agradecer la asistencia a todas las personas que han estado en este evento de la Semana de la Mediación. Y nada, pues nos vemos en el de mañana. Vale, muchas Muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.